estaba completamente sola en una gran mansión, como una herramienta doméstica, y se casaría con un duque loco enloquecido por la guerra. La niña nunca pudo creer que esto pudiera pasar. Mi marido se sentía mal sin ella y sus hijos también. Hace un par de meses, el ducado de Kaili. Chloe era la hija del duque de Kaili. La propia duquesa se llamaba Claudia Kaili. Elsa era otra hija del duque. Hacía 6 meses que no cenaban juntos en familia y sentía que se asfixiaba. El duque Frank Kaili le pidió a su hija que se recuperara, ya que en un mes se casaría con el duque Miller. Elsa se enteró por primera vez de esta noticia y le preguntó a su padre a qué se refería. Si recordaba correctamente, fue Duke Miller quien puso fin a la guerra de décadas entre el Imperio Sunrail y el vecino reino de Crocus. Para lograr este objetivo, convirtió a enemigos o aliados en estatuas de hielo. Había rumores de que mató a su propio hermano para convertirse en el cabeza de familia. Elsa no podía creer que tuviera que casarse con un hombre tan terrible. El padre dijo con tristeza que lamentablemente esa era la orden de su majestad. El jefe del gran ducado no podía quedarse solo para siempre, y en Kaili, la hija del duque, vieron a una candidata adecuada en edad y estatus. Esta era la primera vez que la niña se enteraba de esto, aunque su padre estaba seguro de que ya lo había informado. Le pidió a Elsa que se diera prisa y comenzara a prepararse ahora. La muchacha le rogó que esperara, pero él no quiso oír nada. La duquesa se encargó de los preparativos de la... Chloe se rió a carcajadas, centrando toda la atención en sí misma y le preguntó al duque qué pasaba con su próximo cumpleaños. Elsa estaba muy molesta porque la historia del próximo cumpleaños de su hermana era mucho más importante que su próximo matrimonio. La niña pensó que siempre había sido así. Para sus padres era como si ella no existiera. Fue así desde el principio. Despertándose por el ruido, Elsa salió al pasillo y vio cómo las criadas se preparaban muy diligentemente para algo. Deteniendo a uno de ellos, preguntó qué estaba planeado para hoy. La criada miró desconcertada a la niña y luego respondió que era el cumpleaños de la señorita Chloe. Con esperanza en sus ojos, la niña le preguntó a la señorita Elsa si se uniría a la celebración. La niña tuvo que tumbarse sobre la marcha porque no se sentía muy bien, por lo que se abstendría de asistir a este evento. La señorita Elsa y la señorita Chloe tuvieron madres diferentes. El cumpleaños de Elsa nunca se celebró, ya que su cumpleaños era el aniversario de la muerte de su madre. La madre de la niña murió poco después de su nacimiento. La duquesa Claudia se convirtió en la segunda esposa del duque Kaili. Un año después del inicio de su matrimonio, tuvieron una hija, que se llamó Chloe. Elsa no entendía nada de nada, porque hubo muchos momentos en los que su propio padre y su madrastra evitaban a menudo a la niña. Solo ahora se dio cuenta de que no podía hacer nada al respecto. Volviendo su atención a sí misma, Chloe dijo que la fiesta había ido bien, pero que estaba preocupada por su hermana, que pronto sería gran duquesa, pero no podía usar magia en absoluto. Con una sonrisa en su rostro, la duquesa respondió que a diferencia de su hija, Elsa no era buena en la magia ni en la interacción social. El duque Kaili admitió que estaba pensando en dejar que Chloe se convirtiera en la esposa del duque. Al escuchar esto la duquesa se enojó. Ella estaba categóricamente en contra. Elsa una vez más se dio cuenta de lo importante que era su hermana. Dirigiéndose a su padre, Chloe dijo que su hermana es considerada una carga para la familia de Kaili. Si esto continúa, debido a su hermana se convertirá en el hazmerreír de la sociedad secular. La duquesa apoyó a su hija y agregó que esto era un problema para todo el ducado de Kaili. Elsa estuvo de acuerdo con su madrastra y su hermana y dijo que si se casara con el gran duque, sería una pena. Riendo estúpidamente, añadió que era una vergüenza no solo para su familia. Todas las maestras de la casa fueron entregadas a su hermana. Su padre y su madrastra sacrificaron todo lo que pertenecía a Elsa por el bien de su preciosa Chloe. Y la razón por la que se le entrega en matrimonio es para proteger a la querida Chloe y preservar su reputación ante su majestad. La niña simplemente fue utilizada. A la duquesa no le gustaron mucho estas palabras. Empezó a gritar que su hijastra cuestionaba la decisión de su padre. Levantándose de la mesa, Elsa dijo que no quería ofender a nadie, simplemente estaba exponiendo los hechos, y ya ni siquiera le importaba el hecho de que simplemente la estuvieran utilizando. Solo quería decir una cosa: si su familia iba a sacarle beneficios hasta el final, entonces ¿por qué no aprovechar un poco su ayuda? Un mes después, Elsa no podía decir que todo salió perfecto, pero al menos logró estar lista a tiempo. La niña le pidió a su criada que no llorara. Ella le agradeció su constante y enorme apoyo. Esta criada hizo literalmente todo por Elsa, pero lamentó mucho no poder llevar consigo a varias criadas de confianza. El hombre con el que viviría el resto de su vida estaba obsesionado con la guerra. Para la niña no era tan malo dejar su casa. Todavía tenía pocas esperanzas de poder construir una nueva vida buena. Un enorme palacio se abrió ante Elsa,
desde ese momento fue su hogar. La niña fue recibida por un mayordomo. Antes de que el hombre tuviera tiempo de explicar dónde estaba el gran duque, alguien le preguntó a sus espaldas. Elsa vio a dos niños pequeños. Con voz temblorosa, dijo que era la novia del gran duque. Uno de los chicos empezó a gritar que no se había enterado de que el gran duque se iba a casar. Al final añadió que aunque se casara, no sería con alguien como ella. Elsa se quedó helada de la sorpresa. El primer pensamiento que le vino a la mente fue que este niño pensaba que no era digno de un duque. El niño continuó gritando, llamando fraude a la niña y ordenándole que se escapara. Elsa acababa de llegar y ya se encontraba en una situación difícil, pero sobre todo le interesaba quiénes eran estos chicos. Intentó resolver el conflicto ofreciéndose a discutir todo con calma y dejar de usar esta peligrosa magia. Con ironía en su voz, el chico le preguntó si le tenía miedo a la magia de ese nivel. ¿Era realmente posible que frente a ellos estuviera una plebeya, incapaz de hacer magia, que iba a convertirse en aristócrata y esposa de su gracia el gran duque? Elsa confirmó que no es muy fuerte en magia. También dijo que la verdad es la prometida e hija del duque, por lo que no es una plebeya. Habiendo reunido un poco de coraje, la niña preguntó a los chicos quiénes eran. Con sorpresa en su voz, el niño le preguntó si realmente no sabía nada de ellos. El mayordomo le susurró al oído a Elsa que eran los hijos de su gracia el gran duque, el señor Wilbert y el señor Hook, quienes estaban actualmente bajo su cuidado. Si la niña recordaba todo correctamente, entonces el exduque era el hermano mayor del actual gran duque. Resulta que adoptó a sus sobrinos. Resulta que Elsa será la madre adoptiva de estos niños. La niña no podía entender por qué los chicos parecían más sorprendidos que ella, a pesar de que todo era culpa de ellos. El mayor protegía al menor, por eso los niños eran tan cuidadosos. Son niños tan pequeños que un rasguño podría hacerles llorar. Reuniendo toda su voluntad en un puño, Elsa se acercó a ellos, sentándose, les pidió perdón por asustarlos. Dijo que estaba contenta de conocerlos. Después de presentarse, la niña preguntó si podía averiguar sus nombres. Los chicos se quedaron clavados en el lugar, sin hacer ruido. Después de unos segundos de silencio, el hermano mayor se presentó como Wilbert y luego presentó al hermano menor, cuyo nombre era Hook. El pequeño Hook señaló con el dedo el rasguño que había en la cara de Elsa. La niña sonrió y pidió que no se preocupara, diciendo que nunca había recibido esos rasguños. Wilbert le agarró la mano con fuerza. Elsa se quedó helada por la sorpresa. El niño se disculpó por haberla atacado. Estaba avergonzado de que su invitado hubiera resultado herido por su culpa. Wilbert dijo que él y su hermano cuidarían de Elsa y le pidió que lo siguiera. Todo lo que la niña logró decir fue que no necesitaba ninguna compensación. Mirándose al espejo, Elsa no podía creer que por algún rasguño toda su cara se hubiera rebobinado. Le parecía demasiado. El mayordomo vio que todo esto le parecía inapropiado a la niña, pero el hecho es que la madre de Wilbert estaba físicamente débil. Incluso debido a un rasguño aparentemente insignificante, permaneció en la cama durante mucho tiempo, por lo que el maestro le pidió a Elsa que tuviera un poco de paciencia, por el bien de la tranquilidad del señor Wilbert. Estos niños perdieron a sus padres demasiado pronto y fueron atendidos por su tío, un hombre a quien todos llamaban obsesionado con la guerra. El mayordomo se disculpó una vez más por el inconveniente. Planeaba contarles todo a los chicos después de regresar de la expedición del duque, pero tomó demasiado tiempo. Para ser justos, el ducado pensó que la novia llegaría más tarde, recién a principios de año. Elsa no podía creer lo que oía. Tenía tanta prisa por casarse que tendría tiempo de prepararse antes de fin de año. Al parecer hubo algún tipo de malentendido. El mayordomo dijo que todo fue culpa suya y que lo sentía mucho. La niña admitió que se apresuró demasiado a casarse, porque lo consideraba lo principal en su vida y no tenía otra opción, pero ahora todo esto ya no es importante. El caballero dijo que se suponía que el gran duque regresaría la semana pasada, pero que las cosas no salieron según lo planeado. Un hombre recibió una carta suya diciéndole que no podría regresar en la fecha señalada. Elsa se mostró muy indignada por esta noticia. Incluso gritó por cómo el duque podría retrasarse cuando necesita criar a sus hijos. La niña tenía razón, el gran duque estaba preocupado por los niños, pero a menudo no estaba en casa debido a circunstancias imprevistas. Aunque la guerra había terminado, la situación en la frontera con el antiguo reino en guerra aún no era estable. También estuvieron involucrados los ex gran duque y duquesa. El mayordomo vio tiempos en los que también había que dejar solos a los niños. En cuanto a la madre de estos niños, cayó enferma y actualmente se recupera en una mansión en un clima cálido. La impresión que Elsa tenía de este lugar era muy diferente a la que había construido basándose en rumores cuando vivía en la capital, pero aún no entendía cómo alguien podía dejar a los niños solos en una enorme mansión. Apareciendo en la habitación de Wilbert, la niña dijo que había muchos malentendidos entre ellos, pero que a partir de ese momento se convertirían en una familia,
por lo que valía la pena empezar a conocerse. El niño solo respondió fríamente que no había necesidad de halagarlo. Elsa podría calmarse y pasar su tiempo como quisiera hasta el regreso de su excelencia el gran duque. La niña esperaba recibir una respuesta grosera, pero no era de las que se daba por vencida rápidamente. Todo carecía de sentido, ni siquiera podía acercarse a él. Estos niños tenían una agenda ocupada. Estaban constantemente ocupados con algo. Elsa también sentía que la evitaban constantemente. Si encuentra un lenguaje común con los niños, esto solucionará los problemas con su llegada, es decir, le resultará más fácil pasar tiempo en esta mansión. Al llegar a la cocina, la niña preguntó cuál era la comida favorita del señor Wilbert, pero las criadas se quedaron paralizadas porque no sabían la respuesta a esta pregunta. El niño era una persona compleja, hacía la vista gorda ante la nutrición, por lo que a menudo no comía, pero el señor Hook comía literalmente cualquier cosa, nunca decía lo que más le gustaba. Elsa se dio cuenta de que los niños eran completamente diferentes. A uno le gustaba la comida monótona y al segundo no le interesaba en absoluto la comida. La niña preguntó a todos en la mansión, y nadie sabía al menos una cosa que les gustara a los niños. Parecían ser los únicos que tenían cuidado en la mansión. Elsa estaba consumida por ese sentimiento cuando parecía entenderlo todo, pero no todo era como ella quería. La situación se estaba saliendo de control. La niña estaba perdida en sus pensamientos. Cuando alguien detrás de ella dijo algo sobre pastel de zanahoria, ella saltó asustada. Algunos de los sirvientes de la casa eran demasiado fuertes para los estándares humanos. Después de todo, trabajaban para un hombre obsesionado con la guerra, por lo que tenían que estar a la altura. Elsa preguntó qué quería decir el hombre al mencionar el pastel de zanahoria. El cocinero explicó que al señor Wilbert y a Hook les gustaba comer pastel de zanahoria. Vio esos momentos en los que tenían que comer comida que les resultaba insípida por un trozo de pastel de zanahoria. La criada lo recordaba, pero desde la muerte del padre de los niños, no tenían ganas de comer pastel de zanahoria, por muchas veces que lo cocinaran. Elsa encontró esta información muy útil. Wilbert estaba sentado en su habitación cubierto de libros de texto. El niño claramente estaba luchando con algo. Elsa entró al salón con té, ofreciéndose a charlar un poco. El niño solo respondió con rudeza que no tenía nada de qué hablar con ella. La niña pensó que el niño se veía un poco pálido. Como aún era un niño, era importante descansar más y estresarse menos. Elsa extendió su mano para darle una palmadita en la cabeza, pero Wilbert se giró bruscamente apartando su mano. Dijo que no lo molestara. Él es el futuro duque y para lograr este objetivo necesita estudiar mucho. Hablar con una chica perezosa que ni siquiera sabe usar magia es una pérdida de tiempo para él. Sin responder a estas palabras de insulto, Elsa simplemente se fue. Wilbert soñó que ella se rendiría lo antes posible. Al final, consideraba a esta chica igual que a las demás. Elsa irrumpió en la habitación del niño disculpándose por la espera. Preguntó qué se le había ocurrido esta vez. Su atención se centró en el pastel de zanahoria. Parecía que era él. Elsa le pidió que probara al menos una pieza. El niño no tuvo más remedio que intentarlo. Sabía que ella no lo dejaría solo. La niña estaba muy feliz de que Wilbert comiera un trozo de pastel. Esperaba algún tipo de reacción por su parte. Todo el trozo que trajo Elsa. Ella se sintió muy aliviada, porque estaba muy preocupada de que a él no le gustara el pastel, pero Wilbert dijo que no todo era en absoluto como ella había imaginado. Comenzó a poner excusas diciendo que simplemente sentía cierta nostalgia. Elsa dijo que el pastel de zanahoria es un manjar amado en todo el continente, pero en Occidente, donde se preparaba, las recetas eran diferentes, por lo que decidió utilizar una receta de la región de Lusubra. Wilbert se sorprendió un poco por esto, creía que aquella era una zona fronteriza con Lunamon. Se preguntó por qué la chica decidió utilizar una receta tan poco conocida. Era muy sencillo. Esta región fue el lugar de nacimiento de la madre de Wilbert. Con una sonrisa en el rostro, la niña preguntó si le venían buenos recuerdos a la mente. El niño respondió fríamente que para nada. Su madre horneó un pastel muy seco, tenía un sabor amargo, no lo cocinó tan bien. Elsa no sabía si podía tomar eso como un cumplido. Wilbert admitió que aunque su madre casi nunca cocinaba, a veces intentaba hornear un pastel delicioso. La niña dijo que la madre debía haber atesorado a su hijo. El niño admitió que efectivamente ese era el caso. Empezó a gritar bruscamente por qué había hecho un pastel tan delicioso. Con toda tranquilidad, Elsa empezó a explicar que las zanahorias de invierno son muy dulces y sabrosas, y que la cosecha de este año fue la de mayor calidad de los últimos tiempos. Wilbert admitió que la niña puede ser la hija de un duque que no puede usar magia, pero sabe cocinar delicias con ingredientes fronterizos. Se preguntó de dónde sacó Elsa esas habilidades. La niña tenía una buena razón para esto, pero esta historia era triste, no querría que el niño la escuchara.
Wilbert afirmó que él era el futuro gran duque y que no le gustaba que lo trataran como a un niño. Elsa dijo que su madre murió inmediatamente después de su nacimiento, por lo que no tiene recuerdos de ella. El niño no entendía que tenía esto que ver con el pastel de zanahoria y la cocina en general. El caso es que la madre de Elsa fue sustituida por una criada, la mejor amiga de su madre. La mujer le contó mucho sobre su madre. Debido a su falta de recuerdos, la niña quiso recrear algunos de los platos favoritos de su madre. Comenzó a explorar la cultura y las recetas de diferentes regiones. Así aprendió Elsa a cocinar pastel de zanahoria, que invitó a Wilbert. El niño entendió que la niña no mentía, pero aún así creía que era mejor dejar este tipo de trabajo a los sirvientes de su casa. Cada uno de los sirvientes estaba ocupado con su propio trabajo, por lo que Elsa no quería distraerlos por sus deseos egoístas. Pero tenía mucho tiempo libre, porque sus tutores fueron entregados a su hermana menor. Wilbert entendió por qué la niña no podía usar magia. Elsa admitió que es una dama muy alegre, aunque es un poco diferente a sus compañeros. La niña intentó transmitirlo todo de forma positiva, pero Wilbert se dio cuenta de lo mal que la trataban. Elsa lamentó mucho que al final nunca pudo recrear ni siquiera una pizca de recuerdos positivos con Wilbert. Mirándola a los ojos, el niño dijo que quería que ella volviera a hacer este pastel. La chica claramente no esperaba oír esto. Wilbert le advirtió que no pensara en algo así, solo quería invitar a su hermano pequeño a comer pastel. Elsa se volvió un poco más cercana a este pequeño caballero. Al encontrarse con Wilbert en el pasillo, la niña le deseó con alegría los buenos días. El chico la ignoró. Elsa comenzó a darse cuenta vagamente de que desde el momento en que le preparó pastel de zanahoria, el niño solo comenzó a evitarla más. Incluso empezó a pensar que el destino mismo estaba en contra de que se convirtieran en una familia. La niña decidió que sería mejor ceder y dejar de molestarlo. Escuchó un ruido extraño afuera de la puerta. Elsa decidió escuchar para saber qué pasaba allí. El señor Wilbert entrenaba con Hugh, pero ahora el hermano mayor estaba perfeccionando sus habilidades con la espada con un entrenador. La niña pensó que no pasaría nada si se asomaba un poco. El pequeño Hugh estaba asustado. Su maestra estaba enojada con él y le hablaba en voz alta. Prácticamente le gritaba al niño. El caballero estaba indignado de que Hugh le enseñara todo, masticara todo como un bebé y no podía creer que incluso después de esto el niño no pudiera usar magia de bajo nivel. El maestro estaba fuera de sí de ira porque frente a él estaba un representante de la familia Mellon, a quien nada le estaba saliendo bien. Con ironía en su voz, le dijo al hombre que creía que Hugh era incapaz de aprender o disculparse, porque prácticamente había perdido todas sus habilidades para hablar. Luego de estas palabras, Elsa se dio cuenta de que el niño no podía hablar. El maestro le reprochó al niño que a ese paso se convertiría en la basura de la familia Mellon. El hombre comenzó a amenazarlo con que tendría que ensuciarse las manos para hacer que Hugh entrara en razón. Elsa no podía creer que este caballero tratara a un niño con tanta descaro mientras él era consciente de que no podía hablar. Hugh era todavía un bebé y la niña no podía permitirlo. Se detuvo un segundo, pensando que si ella, una desconocida, entraba ahora, solo crearía problemas. El caballero le arrebató el juguete a Hugh y lo tiró. Con lágrimas en los ojos, el niño la alcanzó. El hombre dijo que no era apropiado que un joven aristócrata llevara consigo constantemente un juguete. Cuando estaba a punto de tirarla por la ventana, dijo que esa era la razón por la que el niño no tenía padres. Los ojos del pequeño Hugh se llenaron de dolor y lágrimas. Elsa decidió intervenir, no podía quedarse quieta y mirar. Agarrando la mano del maestro, dijo que él no merecía nada bueno en este mundo. Al arrebatarle el juguete, la niña dijo que los padres no son el principal indicador de talento. El señor Hugh todavía era un niño pequeño que aún no había aprendido a expresar sus sentimientos. Estaba claro que le resultaría difícil aprender magia de inmediato. La niña le comentó al maestro que no tiene derecho a culpar al niño por su incompetencia, y que todos los problemas en el aprendizaje son solo la incompetencia del maestro. El hombre estaba furioso ante Elsa, no iba a dar marcha atrás. Declaró con confianza que el maestro no era digno de un estudiante como Hugh y le exigió que se fuera de inmediato. El maestro no entendía del todo por qué la niña irrumpió e interfirió con el proceso de aprendizaje y, además, creía que ella, como una extraña, necesitaba limpiarse. Al pasar el juguete a las manos de Hugh, Elsa declaró que no era un extraño. Con confianza en su voz, se presentó como la gran duquesa y madre de estos niños. Alguien entró en la habitación y por la reacción del caballero quedó claro que esa persona era muy importante. Fue su excelencia el gran duque. Elsa se encontró confundida cuando el gran duque se paró frente a ella. Mirándola con una mezcla de curiosidad y autoridad en sus ojos, el gran duque le preguntó quién era, su voz resonando con un tono que exigía una respuesta clara y sincera, como si esperara descubrir algo más allá de lo evidente. El maestro pensó que le habían hecho la pregunta,
tartamudeando un poco, respondió que el gobernante de un gran imperio lo había propuesto personalmente como maestro para Hugh. La pregunta no estaba dirigida al maestro. La niña respondió que ella también estaba aquí por orden de su majestad, aunque no supo si respondió correctamente. Elsa no sabía si el gran duque sabía sobre su matrimonio y, de ser así, la niña entendió que no podía quedarse callada, tenía que decir algo. Orgullosamente levantando su mano, se presentó como Elsa. Se hizo el silencio en la habitación. El silencio fue interrumpido por Wilbert, que vino a saludar al gran duque. El duque se acercó a la niña. Elsa se dio cuenta de que ese era el final. Estaba actuando de manera demasiado sospechosa. Ella no entendía qué debía hacer en esta situación. Al prestar atención a los ojos llenos de lágrimas de Hugh, Elsa se dio cuenta de que desde que había decidido dar ese paso, ya no tenía derecho a tener miedo. La niña dijo que este era su primer encuentro, por orden de su majestad. Ella debería convertirse en la esposa del duque. Presentándose nuevamente, Elsa agregó que era la hija del duque de Cayley. El duque no estaba seguro de que todo se hubiera completado formalmente para convertirse en su esposa, en cuyo caso no tenía claro qué estaba haciendo ella. La niña entendió todo perfectamente, pero trató de explicar que todo esto eran consecuencias de una situación de emergencia. Dijo que el tutor se comportó de manera demasiado inapropiada, lo que finalmente resultó en una agresión abierta contra el señor Hugh. Cuando Wilbert se enteró de lo de su hermano, se indignó mucho. Elsa continuó diciendo que, además, la maestra estaba tratando de deshacerse del muñeco querido por el joven maestro, por lo que se presentó como la gran duquesa para detenerlo. El señor empezó a gritar que no mentía, sino que todo había sido algún tipo de error. El hombre empezó a poner excusas diciendo que el joven señor Hugh aún era joven y carecía de prudencia, por lo que estaba enojado con él por sus exigencias. Después de escuchar a su sobrino, el duque miró enojado al maestro y le preguntó qué más podía decir. El caballero se encontró rodeado de bloques de hielo y su pie quedó completamente sumergido en el hielo. Wilbert le preguntó si se iba a casa y, de ser así, entonces podría ayudarlo. El gran duque agarró al maestro y lo levantó. En tono frío le preguntó si estaba dispuesto a dejar su trabajo. Echando al caballero por la puerta, el hombre dijo que los tutores negligentes no tenían lugar en su casa. El duque exigió que este hombre se fuera y no volviera a aparecer nunca más en su casa. En ese momento, Elsa recordó los rumores que circulaban sobre el terrorífico gran duque, que congelaba a todos, sin importar quién estuviera cerca, aliados u oponentes. El hombre hizo una reverencia a la niña y le agradeció su ayuda, lo que la hizo sentir muy incómoda. El duque sabía que tenían mucho de qué hablar, pero primero decidió completar las formalidades. Elsa no pensó que se referiría a la boda, ya que solo habían pasado 3 días desde el regreso del gran duque. Estaban tan ocupados que literalmente no se vieron, pero terminaron decidiendo casarse lo que era aún más importante, hoy era el comienzo de la noche polar. Para los imperios y grandes ducados que adoraban al sol, la noche polar era considerada un símbolo de presagio inquietante, ya que se creía que debilitaba el poder del dios sol. Se decía que en el Gran Ducado las noches polares podían durar meses. El día del nacimiento de Elsa y de la muerte de su madre, la capital vivió la noche polar más larga de la historia. El gran duque estaba de pie en el altar cuando se anunció la entrada de la novia. Elsa nunca pensó que despreciaría a un hombre tan grande. Después de todo, la magia era asombrosa. Ella todavía no entendía del todo el significado de tan sorprendente actuación. El duque tenía manos grandes y todas tenían cicatrices. La pareja intercambió votos matrimoniales. Cuando Elsa miró una magia a tan gran escala, se olvidó por completo de la noche polar. Todas las formalidades finalmente terminaron, y después de todo esto, la niña esperaba tener tiempo de hablar con el duque para discutir claramente los planes para el presente y el futuro. A Elsa le dijeron que en su noche de bodas tenía que dejarle todo a su marido. No tenía idea de etiqueta, pero confiaba en poder manejarlo. Al encontrarse encima del gran duque, la niña vio su mirada confusa. Le preguntó qué estaba haciendo. Elsa estaba un poco confundida, sin entender lo que le había pasado. Hace poco estaba sentada sola en la habitación esperando al gran duque. Cuando entró en la habitación, lo único que la chica pudo decirle fueron palabras de agradecimiento. Duque James dijo que en realidad no hizo nada, así que no hay nada que agradecerle. Tomó a Elsa como esposa solo por orden de su majestad. Como esposo, prometió que respetaría al máximo su posición como esposa y haría todo lo posible para que ella pasara su tiempo sin ningún inconveniente. La chica estaba preparada para todo lo que le diría a un hombre obsesionado con la guerra, enojado porque le arrojarían un equipaje como ella, pero James resultó ser un caballero. El hombre inmediatamente indicó que por el momento no tiene intención de tener hijos. Elsa sonrió y estuvo de acuerdo con él, agregando que al final, el señor Wilbert o Hugh podrían heredar su título.
esta no fue la única razón. No quería que su esposa esperara afecto o amor de él. Después de estas palabras, James se dio vuelta y comenzó a irse. Cuando un marido recién formado le dice esto a la cara después de la ceremonia, por alguna razón todavía le duele mucho. Elsa le gritó, pidiéndole que esperara. El duque preguntó qué más quería discutir. La niña estaba increíblemente interesada. James trata a sus hijos de la misma manera. ¿Es su actitud hacia los niños tan insensible como la que tiene hacia ella? Con absoluta calma, el duque respondió que solo estaba cumpliendo con sus deberes como nuevo padre. Elsa ya estaba empezando a enojarse. Preguntó directamente si era por eso que le trajo a Hugh a una persona tan incompetente como este tutor. La niña no tenía intención de culpar o condenar de alguna manera los métodos de crianza del duque, pero creía que sus hijos ahora no tenían adultos ni amigos en quienes pudieran confiar. James no entendía lo que ella le estaba sugiriendo que hiciera. ¿Debería realmente llevar a los niños a un orfanato? Elsa intentó transmitirle que criar hijos es una parte importante de la vida, pero el duque asumió que su esposa quería decirle que a los niños les falta amor. Esto era importante, pero el amor y la responsabilidad de su padre por sí solos no podían solucionarlo. En la crianza de los hijos lo más importante era la educación física, el medio ambiente y una educación adecuada. Elsa admitió que incluso sin el amor del duque, seguiría siendo gran duquesa. Acercándose a James, insistió en decirle que si él no iba a mostrarle amor, entonces debería dejarle a ella su educación. Tomando a la niña del hombro, el duque prometió darles todo lo que necesitaran y un ambiente maravilloso, pero no tuvo tiempo de terminar. Elsa lo arrojó sobre la cama. En ese momento se dio cuenta de que todo había terminado, porque ella lo había hecho. De repente llamaron a la puerta. Eran Hugh y Wilbert, quienes habían encontrado una imagen tan interesante. El hermano mayor preguntó qué estaban haciendo los dos. Elsa saltó bruscamente y comenzó a cubrirse. James también intentó cubrir su torso desnudo. Había desesperanza en sus ojos. No sabía qué decir en tal situación. El bebé Wilbert se acercó a Elsa. Tomando su mano, le pidió que hoy durmieran. James también estaba confundido por tal petición. Además, su esposa no recordaba que alguna vez el bebé la hubiera mirado con una mirada tan suplicante. Sin soltar la mano de Elsa, Wilbert dijo que la señorita trabajó incansablemente todo el tiempo mientras el gran duque estaba fuera, y se acostó con él y Hugh. Sin pensarlo dos veces, el pequeño Hugh se metió debajo de la manta con su juguete favorito. Elsa no podía entender lo que significaba todo eso. Wilbert hizo todo un espectáculo del pobre Hugh llorando si no se dormía con Elsa, y definitivamente no podría dormir sin ella. Las lágrimas aparecieron en los ojos del bebé, aunque no era así en absoluto, pero el niño pareció acostumbrarse al papel y realmente creía en todo. Wilbert insistió en que su señoría no echara a la chica, aunque solo fuera por el bien de Hugh. Elsa supuso que los niños pensaron que se estaban peleando y estuvo a punto de que la echaran. El hermano mayor continuó defendiendo a la niña, admitiendo que a menudo era torpe, pero aún así no les haría daño. James notó que los niños y su esposa se habían vuelto muy cercanos, aunque no había pasado ni un mes. Hacía mucho tiempo que no veía a niños mostrar sus emociones con tanta fuerza. Como el gran duque no dio ninguna respuesta, Elsa supuso que realmente quería echarla. James estuvo de acuerdo, diciendo que esa noche dormirían todos juntos. Había completo desconcierto en los rostros de Wilbert y Elsa, solo el bebé Hugh estaba feliz. La niña esperaba haber escuchado mal, que los cuatro durmieran juntos. Tampoco esperaba que el duque estuviera de acuerdo, pero fue exactamente así. James confirmó que dormirían juntos esa noche. Elsa no entendía lo que estaba pasando, porque justo ahora el gran duque había dicho que no quería darle ni un solo grano de amor ni cuidado, y ahora se ofrecía a dormir con todos. James pensó que frente a él estaba la hija del duque, enviada por orden del emperador. No sabía cuáles eran sus intenciones, por lo que no podía dejarla con los niños. Por los rostros de Elsa y Wilbert, el duque se dio cuenta de que estaban perdidos, por lo que les preguntó si tenían algún problema. Justo cuando la niña estaba a punto de explicar que sería un inconveniente, inmediatamente se quedó en silencio. El pequeño Hugh le tomó la mano con fuerza. Tenía los ojos bastante somnolientos, por lo que Elsa estuvo de acuerdo con esta idea. Le preguntó al bebé si aceptaba dormir juntos. Por su rostro estaba claro que él era el único que estaba sinceramente feliz con esta idea. Los niños inmediatamente se durmieron, ya que estaban muy agotados, pero Elsa no podía cerrar los ojos. Era la primera vez que se encontraba en una situación así. James también estaba despierto y no quitaba los ojos de encima a la chica. Ella estaba extremadamente avergonzada de que él la estuviera mirando tan fijamente. Wilbert comenzó a retorcerse inquieto en sueños y a sollozar para que no la echaran. Elsa no podía creer lo que oía. El niño estaba tan preocupado por ella que empezó a tener pesadillas. El gran duque comprendió que eso era lo que hacía falta para llamar la atención del gruñón Wilbert. A la niña no le gustó esta afirmación,
Trató de explicarle que era muy difícil llevarse bien con el niño. El niño intentaba desesperadamente crecer rápidamente para causarle menos problemas a James, pero todavía era un niño y en tal situación era necesario elegir palabras y acciones para no hacer daño. La mirada del duque cambió a una severa, y con voz áspera le preguntó si entendía correctamente lo que su esposa quería decir, que no le importaba a Wilbur. Ya no era sorprendente que los niños estuvieran constantemente ansiosos. Simplemente una mirada así del gran duque valía la pena. Luego de esta breve conversación, cada uno de ellos giró en dirección opuesta, intentando dormir. La niña vio ojos terriblemente fríos en este hombre. Esto no fue sorprendente, porque su gracia se casó con ella no por su propia voluntad, sino solo por orden de su majestad el emperador. James recordó el día en que el emperador lo citó para decirle que había decidido a su futura esposa. El gobernante del imperio Sunrail se llamaba Arno. El gran duque no esperaba que la decisión sobre su boda se tomara tan rápido, pero en cualquier caso, una vez finalizada la expedición, quería pasar un tiempo en su territorio. Estas palabras enojaron a su majestad. No iba a tolerar que alguien desobedeciera sus palabras, ya que quería organizar una boda en la frontera con el territorio vecino. James no tuvo más remedio que inclinar la cabeza ante el emperador y pedirle perdón. El gran duque notó que su esposa también se había quedado dormida. Le puso la mano en el cuello. La niña estaba demasiado indefensa y frágil. Si hubiera presionado un poco más fuerte, su cuello se habría roto fácilmente. El duque notó cómo los niños dormían dulcemente al lado de Elsa. Si frente a él hay un espía enviado por el emperador, entonces fácilmente puede congraciarse con la confianza de la gente, pero el hecho de que el duque era un mal padre era un hecho indiscutible. James estaba completamente desesperado, no sabía qué hacer a continuación. El duque necesitaba el apoyo de su hermano mayor ahora más que nunca. Elsa se dio cuenta de que ya era de mañana, pero sentía como si no hubiera dormido nada. Al levantarse de la cama, la niña estornudó, hacía frío, se dio cuenta de que si seguía caminando en camisón, definitivamente se resfriaría. Elsa escuchó la voz de su esposo llamándola. Pensó que era bastante normal que después de ayer comenzara a preocuparse, ya que luego de despertar no lo vio a su lado. Al abrir las puertas de la habitación, la niña vio a Hugh enojado, y Wilbert inmediatamente se apresuró a abrazarla. El duque trató de explicarles que él no echó a la niña. Mirándola a los ojos, James le deseó buenos días a la señorita. El gran duque le agradeció su constante apoyo a sus hijos y dijo que le encantaría ver a Elsa no solo como gran duquesa, sino también como madre de sus hijos. Por las caras de los chicos estaba claro que estaban felices de escuchar esto. La muchacha hizo una reverencia y agradeció al gran duque por haberla recibido. James sugirió discutir inmediatamente las reglas por las cuales vivirían. La pareja se casó por orden de su majestad el emperador, y es obvio que no sabían nada el uno del otro, habiendo crecido en diferentes regiones y estando influenciados por diferentes culturas. Esto también se refería a la cuestión de la crianza de los hijos. El gran duque creía que era mejor discutir todo de inmediato, para que no surgieran conflictos culturales y pudieran convivir en paz entre sí. También tenía la intención de descubrir las verdaderas intenciones de Elsa. La niña accedió a hablar para saber exactamente dónde hacer concesiones y buscar compromisos. Uno de ellos tuvo un gruñido estomacal muy fuerte. El culpable de esta situación fue el pequeño Hugh. Para no poner a la niña en una posición incómoda, Elsa admitió que era su estómago el que gruñía, ya que tenía mucha hambre y no había desayunado nada. James inmediatamente estuvo de acuerdo con ella en que era hora de desayunar. La familia pospuso la conversación para más tarde y fueron a comer juntos. El gran duque sugirió que mientras comían podían discutir lo que había mencionado antes. Elsa dirigió su atención a Wilbert, a quien claramente no le gustaban las verduras ni el pescado para el desayuno. Luego decidió descubrir de alguna manera que le gustaba y que no le gustaba al niño. James sugirió identificar los problemas actuales antes de establecer algunas reglas. Para Elsa lo más importante eran las condiciones de vida y el medio ambiente. Después de que la niña estornudó nuevamente, el gran duque le preguntó si tenía frío. Usaron magia para regular la temperatura en las habitaciones. El mayordomo le llevó una manta a la niña y le dijo que la dama creció en la capital imperial. Allí había un clima diferente y, naturalmente, en sus condiciones ella tendría frío. El gran duque decidió que sería mejor preparar primero la ropa y otras cosas. Wilbert invitó a todos a elegir juntos ropa y cosas para la duquesa. El pequeño Hugh estaba totalmente de acuerdo. El hermano mayor le recordó a su señoría que la niña había crecido en una cultura completamente diferente, por lo que creía que tenía mal gusto en la ropa y que debían ayudarla a tomar una nueva decisión. Cada día a Elsa le resultaba más difícil seguir lo que sucedía. Incluso se le privó de la oportunidad de elegir su propia ropa. La niña comenzó a poner excusas de que la ropa con la que vino por primera vez no fue elegida personalmente por ella. Lo cierto es que a su madrastra no le gustó todo lo que eligió.
por lo que decidió encargarla ella misma a un diseñador famoso. Así que sugirió que decidieran las reglas mínimas y luego todos fueran juntos a la ciudad. Después de probarse el vestido que su marido y sus hijos habían elegido para ella, Elsa preguntó si les gustaba. El gran duque y Wilbert no mostraron realmente sus emociones, pero el pequeño Hugh estaba encantado. El hermano mayor dijo brevemente que era práctico y bonito. La niña esperaba elogios. James notó que, considerando que eligieron lo suficientemente rápido, fue bastante bueno. Los niños decidieron por unanimidad que era necesario elegir más ropa. Elsa se probó un montón de looks diferentes, pero el gran duque no se detuvo, aunque la niña creyó que tenía suficiente ropa. Durante el desayuno, James dijo que todos irían juntos a la ciudad no solo para renovar su guardarropa, sino que también era una gran oportunidad para conocerse mejor y familiarizarse con su cultura. Los ojos de Elsa se volvieron locos por la gran cantidad de vestidos. Eran tantos que habría tenido suficiente para usar un vestido todos los días durante un mes. Tiró del vestido de la niña para mostrarle el siguiente, que él mismo había elegido. Wilbert llamó la atención. Mostró el vestido que encontró, diciendo que si Elsa se lo pone, instantáneamente se convertirá en una hermosa niña, y tal vez incluso en una princesa. Debido a 2 niños, la niña se encontró en una situación difícil. James decidió comprar todos los vestidos para que los niños no se pelearan por cuál era mejor elegir. Los niños se llenaron de alegría cuando escucharon esta noticia. A Elsa no le gustó la idea, porque si compran todos estos vestidos, entonces simplemente no tendrá tiempo de usarlos todos. Pero el duque no quiso escuchar una palabra más, ya que ya lo había decidido todo. La primera regla establecía que James reconocía a la niña como su esposa, la gran duquesa, por lo que debían comunicarse entre sí tanto como fuera posible y prometió respetar su opinión. Elsa también tenía que cumplir con sus deberes como esposa del gran duque. A partir de ahora ella era responsable de administrar su hogar para que él pudiera asistir a las reuniones con más frecuencia. El gran duque le pidió que hiciera todo lo posible como nueva dueña de la casa. James notó que Elsa era tan cuidadosa con sus finanzas. Era simplemente increíble. Por ese rasgo era difícil creer que fuera hija de un duque. Sus emociones eran puras, sinceras y fácilmente comprensibles. Para el duque, ese comportamiento parecía muy poco convencional. Sintiendo la mirada de alguien sobre ella, Elsa preguntó qué pasó. James respondió que no había pasado nada e inmediatamente cambió de tema al hecho de que la próxima vez irían a elegir un tocado para la niña. Los niños estaban felices. La familia Miller hizo muchas compras para su nuevo miembro de la familia. Elsa estaba increíblemente cansada ese día. No creía que ir de compras pudiera ser tan agotador. Quizás fue porque no estaba acostumbrada a este tipo de actividad. Ahora que lo pienso, últimamente se había estado cansando mucho y rápidamente, pero logró conseguir una habitación separada. La segunda regla era que Elsa podía dormir con los niños, pero solo si ellos querían. Pero una vez a la semana tenían que dormir en la misma cama en el dormitorio matrimonial para discutir informes juntos. Cuando a la niña le dijeron que necesitaba escribir un informe una vez por semana, se sintió triste, pero no tuvo tiempo de pensar en ello, ya que estaba muy cansada y decidió descansar. Puertas de su habitación, Elsa vio algo que nunca esperó ver. Era su hermana Chloe. Sin responder a la pregunta de qué estaba haciendo la niña aquí, dijo que primero la llevaron a la sala de estar, pero como su hermana llegó tarde, se aburrió tanto y decidió ir a su dormitorio. Chloe ignoró por completo las preguntas de su hermana, prestando atención a los nuevos outfits. La niña admitió que Elsa, a punto de tocar uno de los vestidos, que le pareció muy bonito, pero Elsa la detuvo advirtiéndole que no tocara sus cosas sin permiso. La duquesa empezó a explicar que todos estos eran regalos de su excelencia el gran duque, y no estaban en su casa. Aquí todo era diferente. Elsa fue enviada, casi a la fuerza, a un lugar remoto que tanto disgustaba a Chloe, por lo que la niña se interesó en saber por qué su hermana había venido aquí. La duquesa recibió respuesta a su pregunta. Supuestamente su familia estaba muy preocupada por ella, por lo que enviaron a su hermana menor a comprobarlo. Con ironía en su voz, Chloe preguntó si era cierto que el gran duque la dejó sola durante un mes entero. Tal rumor circulaba en la capital. Elsa pareció justificarse diciendo que se trataba solo de un malentendido. Prestando atención al frasco con algo rosa, Chloe preguntó si su hermana estaba tomando correctamente el tónico mágico. A la niña le dijeron que lo bebiera después de la boda, porque en su estado actual no era apta para ser la esposa del gran duque. Absolutamente fría, Elsa respondió que lo estaba tomando correctamente y aún estaba esperando que apareciera el efecto. Burlonamente, aconsejó a su hermana que fuera fuerte. De lo contrario, si se convertía en una carga para la familia de su marido. La duquesa no entendía si la muchacha había recorrido tanto camino solo para burlarse de ella o si tenía otro objetivo. Con expresión lastimera,
Chloe le pidió a su hermana que le prestara dinero. Elsa quedó un poco desconcertada por este pedido, no entendía por qué su hermana no podía pedirle dinero a su padre, ya que él siempre se lo daba. Esta pregunta enojó mucho a Chloe, tiró el joyero de la duquesa y comenzó a gritar por qué no podía simplemente callarse y darle dinero. Habiéndose calmado un poco y recobrado el sentido, la niña admitió que tenía problemas. Nuevamente haciendo una aparición suplicante, Chloe le pidió ayuda a su hermana, argumentando que eran una familia. Realmente hubo momentos en que Elsa intentó con todas sus fuerzas convertirse en miembro de esta familia, pero Chloe ni siquiera intentó tratarla como a su hermana. La duquesa le llevó a su hermana menor un vestido que iba a usar en el baile. Cuando Elsa vio esto, empezó a objetar, porque era el vestido de su madre. La duquesa empujó a la niña y le dijo que estaba equivocada, ya que esto pertenecía al duque de Cayley. Chloe se alegró de ver humillada a su hermana. Elsa se quedó sentada en la habitación con su dolor, y la insolente hermanita y su madre fueron a comprar un collar nuevo a juego con este vestido. La niña se dio cuenta de que a su padre solo le quedaba una hija y ella ya no era miembro de esta familia. Chloe seguía siendo esa chica descarada. Dijo que por primera vez la cantidad de 10 monedas de oro le vendría bien. Con absoluta calma, Elsa respondió que no le daría dinero. La hermana empezó a regatear. Si la duquesa no tenía 10 piezas de oro, 5 le vendrían bien. Negada nuevamente, Chloe tomó el collar que se había caído de la caja y dijo que en ese caso lo tomaría. Elsa ordenó a su hermana que no tocara la decoración. Chloe respondió que si su hermana quiere levantarlo ella misma, entonces no está en contra. Simplemente déjela hacerlo rápido. Miró a Elsa como desde arriba, sin entender por qué era tan lenta. A la duquesa se le acabó la paciencia. Hizo lo que había soñado durante tanto tiempo, abofetear a su hermana por un comportamiento tan inaceptable. Chloe no parecía entender nada en absoluto. Elsa dijo con calma que todo esto era propiedad del gran duque. Esta cosa especial le fue dada a la niña por su gracia el gran duque, para su esposa la gran duquesa, y la hermana ignoró deliberadamente sus advertencias y aún así mostró falta de respeto. Chloe comenzó a alzar la voz, diciendo que Elsa ya estaba plena y completamente involucrada en el papel de esposa del gran duque. Ella llamaba a todo eso una máscara. Y su hermana seguía siendo la misma mocosa que no era nada de ella misma. La niña admitió que no sabía usar magia, pero claramente tenía más conocimientos y experiencia. A diferencia de su casa, aquí la respetaban y la trataban bien. El duque estaba dispuesto a confiarle la crianza de sus hijos. La tercera regla establecía que James reconocería a su esposa como la guardiana de sus hijos. Ronald tuvo que crear una prueba para Elsa para ver si era apta para enseñar a los niños. El duque la trató bien y le brindó una justa oportunidad de criar y educar personalmente a sus hijos, convirtiéndose en una excelente madre y esposa. Por eso Elsa no podía prestarle dinero a una chica que insultaba al gran duque. Después de estas palabras, la duquesa llamó a una doncella y le pidió que llevara el equipaje de Chloe a la habitación de invitados en el edificio de servicio. Al escuchar el lugar donde la iban a enviar, la niña se enfureció. Elsa no creía que pudiera ofrecerle nada más a su hermana. La única alternativa era echarla a la calle. Mientras coleccionaba sus joyas, la duquesa se preguntaba si su marido y sus hijos estaban dispuestos a aceptarla en su familia con algo más que palabras. En cualquier caso, se prometió a sí misma que haría todo lo posible por ello. La primera decisión que tomó fue contarle al gran duque este incidente. También quedó abierta la pregunta de por qué Chloe vino hasta aquí y por qué quería pedirle dinero prestado a Elsa. Sus padres le daban tanto dinero que podía comprar cualquier cosa. La niña incluso sugirió que su hermana se involucraba en el juego y, por lo tanto, no podía preguntarle a sus padres. Llamaron a la puerta y el bebé Hugh entró en la habitación de Elsa. La niña le preguntó al bebé si le había pasado algo. El niño comenzó a mostrar con gestos lo que le había pasado. Al cabo de unos segundos, Elsa se dio cuenta que no encontraba su peluche. La duquesa recordó que Hugh estaba durmiendo mientras viajaban en el carruaje. Tal vez en ese momento accidentalmente dejaron caer su juguete en sus cosas nuevas. Elsa sugirió felizmente buscarla juntas. Nos tomamos un descanso de todas nuestras cosas y todavía no pudimos encontrar el juguete. Ella parecía haber desaparecido. El pequeño Hugh estaba extremadamente molesto. Solo quedaba una opción. El juguete quedó abandonado en algún lugar de la calle. Sin pensarlo dos veces, el niño corrió, tomó ropa abrigada para Elsa y se calentó para salir a la calle. Cuando Hugh ayudó a la duquesa a ponerse la ropa de abrigo, la niña se emocionó tanto que abrazó al niño con fuerza y le dio las gracias. Cuando lo vio por primera vez, pensó que él y el señor Wilbert no se parecían en nada. Elsa se dio cuenta de que no eran inferiores en cuidado, ambos eran muy amables e inteligentes. La duquesa todavía no podía entender por qué este niño todavía no hablaba. Su corazón se rompía de dolor por él. Elsa le dijo a Hugh que le esperara en el porche porque no podía resfriarse. Al dar un paso hacia la nieve,
la niña inmediatamente cayó de la nada. El bebé inmediatamente corrió hacia ella para ayudarla. Elsa comenzó a disculparse, estaba increíblemente avergonzada. Tomó un muñeco de nieve, pero después de mirar de cerca, se dio cuenta de que era el juguete favorito de Hugh. Finalmente se encontró el objeto perdido. Elsa se alegró de haber podido encontrarlo casi de inmediato, pero el juguete estaba, sin pensarlo dos veces, el niño se acercó mucho a la chimenea y acercó el juguete al fuego. En ese mismo momento, Elsa lo agarró y empezó a gritar que era muy peligroso. El problema con el juguete no se resolvió, estaba todo mojado y si se dejaba así se deterioraría. Hugh estaba tan molesto que esta cosa le era muy querida. Ordenando sus pensamientos, Elsa intentó usar su magia. Ella también poseía magia, aunque solo un poco. La niña esperaba haber mejorado en magia, pero nada había cambiado. Después de un tiempo, el juguete todavía estaba seco y el bebé Hugh estaba increíblemente feliz. Elsa estaba muy contenta de poder ayudarlo. Tomando al niño de la mano, la niña admitió que era tan mala en magia que no pensarías que era de una familia ducal. Por eso aprendió a tener recursos. Llegó la hora de cenar. Elsa le aconsejó a Hugh que llevara el juguete a la habitación para que no se volviera a perder. En señal de agradecimiento, la bebé intentó decir algo con los labios y se apoyó suavemente en la duquesa. Para la niña esta acción estaba prohibida. Agradeció a Hugh su preocupación y admitió que su corazón estaba lleno de alegría. La puerta de al lado crujió silenciosamente. El niño se asustó y comenzó a mostrarle a la duquesa que allí había un fantasma. Elsa intentó calmarlo y explicarle que los fantasmas no existen. La niña le contó al bebé una historia de que había una vez que realmente quería un amigo con quien poder jugar. En ese momento pensó que aunque fuera un fantasma, Elsa intentaba esperarlo por las noches, e incluso lanzar algunos hechizos. El fantasma nunca apareció. La niña estaba segura de que todo estaba en orden. Elsa abrió las puertas para que el bebé Hugh pudiera ver con sus propios ojos que no había nadie detrás de ella. Había horror en el rostro del niño. Elsa vio a su hermana. Chloe no estaba del mejor humor. Para que el niño no tuviera miedo, la duquesa inmediatamente le presentó a su hermana menor, mintiendo que estaba preocupada por ella, por lo que fue a su encuentro. Elsa le pidió a Chloe que saludara al señorito. La niña solo permaneció en silencio como respuesta. Repitió nuevamente la duquesa, pidiéndole que dejara de comportarse de manera tan ignorante. Chloe usó su magia y tallos de rosas muy espinosos se dirigieron hacia Elsa. La hermana menor le ordenó a la niña que no se moviera. Elsa no entendía lo que iba a hacer. Chloe se había burlado de ella antes, pero esta era la primera vez. La hija del duque necesitaba dinero y exigió a su hermana que lo preparara de inmediato. Elsa simplemente preguntó por qué necesitaba el dinero. Chloe se enfureció y comenzó a gritar que a su hermana no debería interesarle el motivo. En un ataque de ira, la niña gritó que Elsa era una mediocridad, que había interferido en los planes de tanta gente, pero que al menos podía ser útil en esto. La duquesa exigió a su hermana que dejara de comportarse así delante del niño. A Chloe le divirtió mucho como su hermana jugaba a ser familia aquí, a pesar de que ella misma había sido abandonada por su verdadera familia. La niña nunca dejó de burlarse de que incluso su padre de sangre abandonó a Elsa. El pequeño Hugh intentó decir algo. La hermana continuó diciendo que el duque la tomó como esposa solo porque no podía resistir al emperador y no había nadie en este mundo que la necesitara. Chloe se quedó en silencio por un momento, porque Hugh aún podía darse cuenta. El niño estaba gritando, que todo estaba mal. Defendiendo a Elsa, gritó que ella era su familia. Las lágrimas aparecieron en los ojos de la duquesa. No podía creer lo que oía. El pequeño señor Hugh habló. Chloe era tan perra que dijo que como este niño considera a Elsa como su familia, entonces ella también es su familia, ya que son hermanas. Se volvió hacia el niño y le dijo que ahora estaba en una situación muy difícil y que él podía ayudarla. Hugh comenzó a mover la cabeza en diferentes direcciones y luego dijo que esta chica había ofendido a su querida familia. El niño añadió que Chloe es una familia completamente diferente. La odiaba por lo que se atrevió a hacer. Chloe respondió con odio mutuo y le envió los tallos de una rosa espinosa. Elsa inmediatamente salió en defensa del niño. Está bien, pero si su hermana tocaba al hijo del duque, no habría problemas. Toda esta situación hizo muy feliz a la niña. Creía que tenía una carga innecesaria contra ella y un niño que ni siquiera podía hablar con normalidad. La duquesa sabía que su excelencia estaba ahora en el salón de banquetes. Si lo llamaban ahora, no sucedería nada y Chloe no se quedaría de brazos cruzados. Ahora más que nunca, Elsa lamentaba mucho no tener poderes mágicos. La hermana menor vio que su hermana intentaba resistirse, le hizo mucha gracia. La duquesa no tenía otra opción, tenía que proteger al señor Hugh. Ella le prometió al niño que todo estaría bien y que no permitiría que su hermana le pusiera un dedo encima. La niña se alegró mucho cuando el bebé intentó protegerla,
por lo que se vio obligada a no dejar que se ofendiera. Al descubrir que su hermana podía resistirse, Chloe decidió actuar con mucha más dureza. Hubo un grito muy fuerte del señor Hugh. Llovieron fragmentos del cielo y Chloe se encontró detrás de una rejilla helada. Estaba increíblemente furiosa. En su plan ideal, esto no podría haber sucedido. El gran duque llegó corriendo con Wilbert y los sirvientes. El pequeño Hugh temblaba de miedo y de frío, pero dijo que podía explicarlo todo. Aparecieron figuras de hielo en el aire. El niño quería mostrarles a todos sus habilidades. Su tío y también los sirvientes se quedaron paralizados de sorpresa. Todos estaban asombrados, por decirlo suavemente. No eran solo figuras hechas de hielo. Con la ayuda de su magia, Hugh mostró cómo sucedió todo. El niño explicó que este hombre empezó a ofenderlo a él y a Elsa. Ella es una mala persona. Estaba en la jaula, gritándole a Hugh que no dijera tonterías. Con un movimiento de la mano del gran duque, su boca se cubrió de hielo. El maestro le advirtió que no se atreviera a discutir. Elsa resultó ganadora. Le preguntó a su hermana si entendía qué le pasaría si empezaba a resistirse. James le advirtió que si seguía haciendo ruido, su nariz sería la siguiente. Los guardias se llevaron a esta terrible niña. El gran duque, su esposa y el pequeño Hugo se quedaron solos. James elogió a su sobrino. Elsa le agradeció por salvarla. La niña alcanzó y abrazó fuertemente al niño. Estaba increíblemente feliz de que todo terminara bien. Wilbert apartó a la duquesa de su hermano y le pidió que no lo molestara así. El hermano mayor se acercó al hermano menor y le admitió que era genial. Hugh comenzó a hablar y también defendió a Elsa. Wilbert estaba muy orgulloso de él. Lágrimas de gratitud aparecieron en los ojos del bebé. Una de las criadas, con lágrimas en los ojos, empezó a agradecer a Elsa. Resultó que cuando estaba limpiando, notó que el señor Hugh no estaba por ningún lado, y cuando lo encontró, todos los sirvientes estaban seguros de que el gran duque también estaba feliz, pero su esposa vio algo completamente diferente en sus ojos. James se acercó a Elsa, se inclinó y le expresó su profunda gratitud. La niña estaba muy avergonzada. Inmediatamente comenzó a poner excusas de que no había hecho absolutamente nada, especialmente que había obligado al pequeño caballero a experimentar. El duque sabía que esto no solo concernía a su sobrino, sino también a su esposa. Estaba agradecido de que ella protegiera a su hijo, incluso a pesar de sus propios sentimientos de miedo. Fue gracias a Elsa que James escuchó la voz de Hugh por primera vez en mucho tiempo. Elsa se dio cuenta de que el gran duque era un buen padre para estos chicos, porque en primer lugar no hablaba de magia, sino de la voz del niño. Ella no entendía qué tipo de expresión tenía él en su rostro, toda la situación, y dijo que tenía hambre. James recordó que aún no habían cenado, así que era hora de darse prisa. Aunque un poco tímido, comió más de lo habitual. Elsa se alegró de que su hermana no la molestara más, para poder pasar tiempo tranquilamente en su habitación. La niña vio a Wilbert, que parecía un poco caído. El niño estaba mirando por la ventana. Tuvo una conversación con Elsa sobre su hermano menor. La duquesa empezó a preocuparse de que hubiera pasado algo. Resultó que el pequeño Hugh no podía dormir. Una situación similar ocurrió en el carruaje, pero cuando los 4 de la familia durmieron, todo estaba bien. Wilbert supuso que el niño se quedaría dormido con Elsa. El hermano mayor acudió a pedir ayuda a la duquesa. La niña abrazó al niño con mucha ternura y felizmente asintió. Le agradeció su confianza. Elsa llamó a la puerta de la habitación del señor Hugh y pidió permiso para entrar. Tan pronto como abrió un poco las puertas, el bebé inmediatamente corrió hacia ella, tratando de decir algo. La duquesa sugirió que Hugh todavía no podía hablar bien. Al encontrarse al mismo nivel que el niño, Elsa le pidió permiso para dormir con él hoy. El niño la miró sorprendido y apenas audiblemente le preguntó por qué pedía tal cosa. Esta pregunta tomó a la niña por sorpresa. No pensó en el motivo en absoluto, porque no podía decir que le preguntaron al respecto. Ya acostumbrándose al papel, Elsa soltó una lágrima y comenzó a gritar fuerte que no podía dormir sin ella, fingiendo que estaba corriendo hacia la puerta. La abrió. El señor Wilbert irrumpió directamente en la habitación. La duquesa añadió que el hermano mayor tampoco podía dormir sin Hugh. El niño tuvo que mentir diciendo que era verdad. Elsa felizmente concluyó que los 3 dormirían juntos esa noche. Después de sus palabras, una sonrisa sincera apareció en el rostro del bebé Hugh. El niño estaba feliz. La duquesa se alegró de haber podido arreglar esto, pero ahora quería saber la razón por la cual el niño no podía dormir. Elsa fue invadida por una oleada de ternura. Abrazó al bebé en Hugh y le preguntó por qué era tan lindo que ni siquiera podía evitarlo. La duquesa le preguntó a su hermano mayor si el niño siempre había sido tan lindo. Wilbert ya tenía claro desde su nacimiento que Hugh era el hermano pequeño más dulce. El niño saltó de la cama y corrió a alguna parte. Unos minutos más tarde,
Wilbert sacó una pila entera de álbumes de fotografías. El bebé Hugh gateó por primera vez. Las siguientes fotografías mostraron cómo el niño comenzó a caminar. El hermano mayor le mostró felizmente a Hugh las fotografías. La siguiente foto fue la que más interesó a Elsa. Mostraba al padre del niño, quien lo sostenía tiernamente en sus brazos. Wilbert dijo que por mucho que llorara su hermano menor, si su padre lo llevaba, siempre se calmaba y se quedaba dormido. Inesperadamente, el bebé empezó a llorar. Las lágrimas del niño corrían como un río. Comenzó a pedir perdón a su hermano, repitiendo que fue por su culpa que murió su padre y su madre. Wilbert no podía creer lo que oía. Su hermano se había estado culpando por esto. El niño estaba seguro de que todo era por su culpa, porque nació porque era caprichoso. Hugh no dejaba de llorar. Se arrepentía de no haberse disculpado antes, pero tenía miedo y no podía hablar. Elsa tomó suavemente la mano del niño. Ella le preguntó si el niño tenía miedo de que lo regañaran. Hugh comenzó a mover la cabeza hacia los lados, diciendo que tenía miedo de que lo odiaran. El niño tenía miedo de ser rechazado. Su hermano trató de calmarlo, dejándole claro que ni siquiera debía preocuparse por eso. Sabía que Hugh no tenía la culpa de nada. Su madre tenía mala salud y no era culpa de nadie. Mamá siempre esperaba con gran alegría conocer al hermano de Wilbert e incluso le cosió un juguete. El niño tampoco entendía todo del todo, pero aún así juró que no perdonaría a nadie que se atreviera a ofender a Hugh. También tenía lágrimas en los ojos. El niño le preguntó si podía disculparse con él en este caso. Wilbert abrazó a Hugh con mucha fuerza y le dijo que por supuesto que podía hacer esto, que era su hermano y lo amaba mucho. En ese momento, Elsa estaba increíblemente feliz. Al bajar a desayunar, el gran duque observó los rostros sombríos de su familia. Los niños se levantaron y le dijeron a James que habían tenido una conversación con él, pidiéndole que los escuchara. El gran duque estaba dispuesto a escucharlos atentamente y preguntó qué había sucedido. El pequeño Hugh inclinó la cabeza y pidió perdón, diciendo que su padre no volvería por su culpa, con lágrimas brotando de sus ojos. James estaba extremadamente sorprendido. No entendía por qué su hijo pensaba eso. El niño empezó a contar que cuando su padre, el duque y él fueron llamados al castillo, rompió a llorar. Antes de que pudiera terminar de hablar, apareció alguien desde arriba. Hugh lo miró con miedo y gritó que era un fantasma. Esta apariencia era imperial. Le gritó fuerte al niño que se callara, diciendo que su padre no volvería por su culpa, y si intentaba decir algo más, la próxima vez su hermano tampoco lo haría. Hugh se tapó la boca con las manos y dijo apenas audiblemente que todo fue culpa suya. El gran duque empezó a explicar que esto no era cierto en absoluto. Secó con cuidado una lágrima del rostro del niño y se dio cuenta de que había sufrido. James le pidió perdón a Hugh por no darse cuenta de esto y agregó que no había necesidad de culparse por esto. Wilbert miró con aprobación a su hermano, quien inmediatamente se animó. Con un movimiento de su mano, el gran duque usó magia para mostrarle al pequeño Hugh que los fantasmas no existían. La apariencia del emperador desapareció. Wilbert simplemente admiraba al duque, soñaba que algún día sería como él. El gran duque se quedó paralizado, como si él mismo hubiera visto un fantasma. Elsa le preguntó qué pasó, porque él mismo dijo que no había fantasmas. Resultó que James vio la aurora. La familia salió corriendo para verlo. Elsa había visto algo así por primera vez le parecía que alguien simplemente estaba usando magia. El gran duque dijo que se trata de un fenómeno natural que es la magia de Dios. Ahora era justo el momento en el que mejor se la veía. Esto era una prueba de que Dios no se olvida de ellos. Elsa asumió que probablemente se trataba de un elogio por el hecho de que se habían reconciliado. James no entendía muy bien qué quería decir su esposa con reconciliado. La niña explicó que el malentendido había desaparecido y la conexión se había hecho más fuerte, lo que significaba que habían hecho las paces. Elsa no pudo disfrutar de esta divina belleza. Dio un paso adelante, resbaló y empezó a caer. El gran duque llegó a tiempo y atrapó a la niña, mirándola a los ojos y dijo que era bastante peligroso aquí. Apenas audible, James se dio cuenta de que todavía sostenía a la chica por la cintura. Al instante retiró la mano y se disculpó. El gran duque cambió bruscamente de tema, diciendo que le habían dicho que se encontraría con Elsa el día de Año Nuevo, pero la duración de la tarea se prolongaba, como si todo estuviera bien para que no la conociera. El castillo tampoco recibió ninguna información. El duque a los ojos de Elsa y el duque en los rumores eran dos personas completamente diferentes. El comportamiento del emperador también parecía inusual. La niña entendió que algo no estaba limpio aquí. Con una sonrisa en su rostro, ella respondió que estaba muy contenta de que su malentendido hubiera desaparecido. Elsa decidió que necesitaba saber aún más sobre el motivo del matrimonio del propio duque y de todos los demás en general.
Sugirió continuar esta conversación por la noche. James no entendía por qué debería esperar hasta la noche. La niña insinuó que pronto el estómago del señor Hugh gruñiría. Elsa y los niños se dirigieron al palacio. Dándose la vuelta, comenzaron a apresurar al gran duque con una sonrisa en sus rostros. Ahora la duquesa quería estar con ellos lo máximo posible, porque no en vano intentan formar una familia. Fue un mes y medio después de la llegada de Elsa y 2 semanas después del regreso del duque. La niña fue reconocida oficialmente como duquesa y poco a poco se fue acostumbrando a su nueva vida. El nombre de la jefa de limpieza era Amber, y se suponía que ella sería el apoyo de la duquesa, pero ahora Elsa estaba bajo su liderazgo. La mujer entrenó activamente a la niña para ser duquesa y llevar a cabo todos los asuntos que le fueron asignados, pero hasta el momento no le iba muy bien, pero Elsa no perdió la esperanza. Sabía que nada cambiaría si se quejaba, así que tenía que esforzarse más. Mientras Elsa estaba absorta en sus estudios, alguien le tocó la mejilla con una mano helada y ella chilló de frío. No era otro que Hugh. A la niña le pareció muy lindo, como es habitual en todo lo relacionado con este bebé. La niñera entró corriendo en la habitación y corrió hacia el señor Hugh. La niña le explicó a la señora que acababan de regresar de un paseo. Elsa no tuvo tiempo de notar lo rápido que pasaba el tiempo y ya era tarde. El pequeño Hugh se desnudó y esperó el té preparado para beber con la duquesa. La niña notó que el estado de la garganta del niño hoy no era muy bueno, por lo que tuvo que asegurarse de que hablara menos. La criada sugirió que la señora tomara algo más fuerte. Al abrir nuevamente su libro de texto, Elsa se dio cuenta de que necesitaba hojas de verano. Finalmente el té con hojas de verano y miel estaba listo, que se convirtió en algo cotidiano. Fue un entretenimiento para la duquesa y un entrenamiento de diálogo para el pequeño Hugh. Wilbert entró en la habitación disculpándose por la espera. Para el hermano mayor, que trabajaba demasiado, tomar té era un descanso obligado. Mientras tomaba una taza de té, el niño le preguntó a Elsa cómo iban los preparativos. La chica lo miró sorprendida, sin entender de qué tipo de preparación estaba hablando. Las criadas empezaron a susurrar y los niños parecían como si hubiera un fantasma detrás de Elsa. Resultó que se suponía que la duquesa estaba preparando un festival en honor al cumpleaños de su señoría. La niña comenzó a entrar en pánico. Era la primera vez que escuchaba sobre este festival. Elsa irrumpió en la habitación del gran duque expresando su indignación. Él no entendía lo que había sucedido. Después de escucharla, dijo con toda tranquilidad que estaba pensando en llamarla pronto para consultar. La duquesa inmediatamente comenzó a disculparse por sacar conclusiones apresuradas. Ella pensó que no podría participar en el evento familiar. James le dijo que no se preocupara, que definitivamente le hablaría de él, porque lo había prometido. La regla número 1 era reconocer a Elsa como tu esposa y tratar siempre de consultarla. Resultó que no era voluntad del gran duque que se celebrara una gran fiesta a la que estuvieran invitados todos los aristócratas. Esta era la primera vez que salían juntos, por lo que era imposible relajarse. Lo que Elsa más temía ha sucedido. En este festival necesitará demostrar sus habilidades mágicas. James afirmó que esta fiesta sería una pequeña prueba. La duquesa se sintió incómoda porque recordó la regla número 3, según la cual, para comprobar cómo va la educación, uno tiene derecho a realizar controles similares, por lo que ella puede perder su patria potestad. El gran duque pidió a su esposa que no se tomara esto en serio. Elsa tenía espíritu de lucha, prometió que pasaría lo que pasara, todo lo superaría con éxito. Esta actitud hizo muy feliz a James, pero trató de no demostrarlo. De todas formas, dijo que siempre podía contactarlo si tenía preguntas. Solo faltaba un mes para el festival, y para poder verlo todo, Elsa decidió hacer un cronograma. Wilbert le guiñó un ojo y repitió las palabras del gran duque para que ella no se esforzara demasiado. La niña no entendía por qué el niño actuaba como si él no tuviera nada que ver con eso. Resultó que Elsa también tenía una tarea para él, una tarea muy importante y difícil. Wilbert esperaba con ansia su tarea, que era muy exagerada. Su tarea se refería a la comida. El niño tenía que hacer una lista de lo que le gustaba y lo que no le gustaba comer. Elsa convocó una reunión de criadas y cocineras para discutir cómo eliminar la aversión del señor Wilbert por ciertos alimentos. Amber fue la primera en levantar la mano, no tenía nada que decir al respecto, por lo que pidió irse. La duquesa se dirigió al chef para contarle los platos favoritos del señor Wilbert. El hombre empezó a explicar que para mantener la salud es muy importante mantener un equilibrio de carne y verduras. El menú del almuerzo de hoy incluía jugo de grosella, pan, puré de patatas, remolacha, zanahoria y pepino, cazuela de champiñones y verduras al horno con pescado y queso. El pan quedó en el plato, se comió el puré de papas,
Se sobraron los champiñones de la cazuela y Wilbert no tocó las verduras. El niño no entendía cómo las criadas lograban prepararle el almuerzo tan rápido. Se sintieron halagados y dijeron que ese era su trabajo. Elsa notó que Wilbert se comió el salmón, con cara seria. El niño dijo que come pescado. La criada añadió que solo come pescado fresco y no enlatado. Al amo no le gustó esta conclusión, pues creía que la muchacha estaba arruinando su imagen, todo con gusto y sin quejas, demostrando su habitual aprecio por cada plato servido, sin importar si era simple o elaborado, dejando entrever una personalidad práctica y agradecida que contrastaba con las preferencias más exigentes de los demás en la mesa. El cocinero dijo que están haciendo lo mejor que pueden, sin embargo, tienen limitaciones. Elsa empezó a pensar en cómo debería afrontar. James se acercó sigilosamente por detrás y le susurró al oído a su esposa que no tenía que preocuparse por eso. El gran duque admitió que a él tampoco le gustaban las verduras antes y prácticamente no las tocaba. Entendió perfectamente que todos los trabajadores, incluido Wilbert, lo estaban intentando. James trató de asegurarle a Elsa que no había necesidad de entrar en pánico. La niña estaba feliz. Coincidiendo con él, decidió empezar con pequeños pasos. Parecía muy pensativo. Después de unos segundos miró al gran duque y le preguntó cómo aprendió a comer verduras. James dijo que hace 11 años conoció a una chica que comía verduras muy ricas. Esta niña era Clara, la madre de Wilbert, y no es que se resistiera, al contrario, comía con gusto. Le parecía que lo que ella estaba comiendo era algo especial, y cuando James lo notó, él mismo ya estaba acostumbrado a las verduras. El gran duque decidió que esta historia sería útil para Wilbert. El señor también notó que Elsa también come muy rico. Además, esta mañana comió zanahorias tan ricas, como si fuera un conejo. Con ojos brillantes, la niña admitió que la comida aquí es realmente muy sabrosa. Wilbert le pidió a su criada que le trajera verduras y, después de un segundo, las niñas se habían ido. Lo último que Elsa quería era que el niño se obligara a comer, porque eso era lo que tenía que hacer. El joven maestro empujó el plato hacia la duquesa y le pidió que lo probara. La niña tomó un trozo de pan con queso y pepino y empezó a comerlo con mucho gusto. Wilbert se recuperó, también tomó un trozo de pepino y le dio un mordisco. Después de tragar un pequeño trozo y beberlo con un vaso de agua, gritó alegremente que podía hacerlo si quería, porque era el futuro gran duque. Elsa estaba muy feliz por él y decía que el chico era genial. Wilbert prometió intentarlo y pidió que de ahora en adelante le dieran pepinillos. Simplemente mezclélos con algo. Mientras todos los presentes se regocijaban por el éxito del niño, el cocinero le ofreció algo de beber al gran duque. Esta era una pregunta apremiante para James. Elsa notó que su marido siempre bebe grog o café con queso. Susurró el cocinero, respecto a su amor por las verduras. El señor Berta también era así. La duquesa se preguntó qué significaban sus palabras. Elsa todavía no podía dormir y pensaba en las palabras de la cocinera de que al señor Berta no le gustaban las verduras. Si no se equivocaba, entonces este hombre era el anterior gran duque y el hermano mayor del actual duque. La duquesa no podía entender por qué su marido hablaba de su hermano mayor como si hablara de sí mismo. Desafortunadamente, entendió que todavía no podría preguntar sobre eso. Este reciente incidente con el señor Hogg también la perseguía. Ha llegado el primer día del informe. Elsa decidió preguntar por el emperador. Como llevaría mucho tiempo explicarlo, el gran duque preparó una pila entera de libros para la niña. Para descubrir la relación entre el emperador y el duque, necesitaba profundizar en la historia e incluso en los mitos de los cuentos de hadas. Incluso ese día leyó toda la noche, pero no hubo progreso. Elsa se quedó dormida pensando que incluso para verlo todo necesitaría 6 meses. La duquesa también tenía otras cosas de las que ocuparse además del festival. Problema alimentario en invierno, inflación mágica, relaciones internacionales, regalo al emperador. Elsa estaba atormentada por esta montaña de libros. Sin embargo, se levantó de la cama y decidió que debía estudiar al menos un poco, incluso de noche. La duquesa se sintió encadenada. Decidió que esto no funcionaría y que necesitaba actuar con mayor eficacia. Reunió a los niños y les pidió que la acompañaran a dar un paseo por la ciudad. Si realmente quieres estudiar cultura, solo tienes que buscar. Elsa estaba demasiado activa porque, según su plan, iba a comprobar qué estaba pasando con la inflación, buscar qué podría usarse en el festival y también escuchar los recuerdos de los niños. Wilbert creía que la niña no recordaría nada y que era mejor hacerlo todo sin prisas. El pequeño Hugh señaló un árbol. Elsa notó que había muchos árboles similares en la ciudad. Wilbert dijo que se llamaba Snowbell. Toda la ciudad estaba cubierta de flores de estos árboles, por lo que recibió el sobrenombre de la capital. La duquesa tenía muchas ganas de que llegara el verano para ver esta belleza. Elsa vio a una mujer que la miraba fijamente. Su rostro le parecía familiar.
se acercó a ella y la saludó. El hombre le presentó a la duquesa a la mujer como la esposa del gran duque. Por un momento la desconocida se quedó paralizada. Unos segundos después le preguntó a Elsa si había venido del imperio. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, la mujer inmediatamente se arrojó a los pies de la duquesa y comenzó a pedir perdón. La niña se sintió muy incómoda e inmediatamente le pidió que se levantara. La mujer dijo que no podía hacer otra cosa, y quienes la rodeaban también comenzaron a inclinarse ante Elsa. Wilbert dijo que era imposible estudiar la cultura de la ciudad. Eran aristócratas, no como la gente común. El niño llamó a la niña y le dijo que estaban causando problemas a la gente. En ese mismo momento Wilbert se detuvo. Su atención fue atraída por los niños que estaban jugando en la nieve, se estaban divirtiendo mucho. Elsa notó como el niño los miraba con ojos tristes. La niña se dio cuenta de que los chicos querían jugar con estos niños y también divertirse. Decidió que necesitaba intervenir. Elsa levantó la mano y gritó fuerte que ella también quería jugar. Todos quedaron sorprendidos, desde sus hijos hasta los niños del patio. Tomando la bola de nieve, la duquesa se la arrojó a los niños. Estos se congelaron por un segundo, porque no sabían cómo reaccionar. Sin embargo, el aristócrata se paró frente a ellos. Después de unos segundos, comenzaron a burlarse de ella y a llamarla estúpida. Elsa se unió perfectamente al juego. Wilbert y Hugh se quedaron al margen y observaron. Con ojos brillantes, el niño admitió que la duquesa era genial y su hermano mayor estuvo de acuerdo con él. Wilbert quedó cautivado por el hecho de que esta chica trataba a... Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, una bola de nieve voló hacia él. La bola de nieve lo golpeó justo en la cabeza y Wilbert gritó que le dolía. Elsa se asustó porque fue ella quien lo abandonó, pero luego se rió e invitó a los niños a jugar con ellos. El hermano mayor iba a negarse, diciendo que no le gustaban esos juegos. Antes de que pudiera terminar de hablar, los muchachos del jardín comenzaron a burlarse de él, repitiendo que el bebé no se podía comparar con ellos. Estas palabras hirieron mucho el orgullo de Wilbert. De la nada apareció el gran duque y preguntó qué le pasaba a su hijo. Uno de los niños, con ojos asustados, preguntó quién estaba frente a él. El caballero al lado de Hasse lo presentó como el gran duque, el hombre a cargo del iceberg. Los chicos inmediatamente inclinaron la cabeza y comenzaron a pedir perdón por su mala educación. El gran duque decidió averiguar qué pasó. Elsa respondió inmediatamente que les pidió a los niños que le enseñaran a jugar sus juegos. James se quedó helado de sorpresa. No esperaba esto. La duquesa inmediatamente explicó que quería experimentar la cultura de este lugar. También pensó que sería una buena experiencia para los niños. Wilbert y Hugh inmediatamente apoyaron a la niña, diciéndole que de esta manera iban a desarrollar bien sus habilidades físicas. Inesperadamente para el gran duque, Elsa le preguntó si le gustaría unirse a ellos. La niña supuso que los niños se alegrarían, pero los jardineros, Wilbert y Hugh se quedaron helados de sorpresa. La duquesa creía que esta era una buena oportunidad para desarrollar la relación del padre con sus hijos. Recordó que James no debería estar aquí, así que le preguntó qué estaba haciendo aquí. Resultó que estaban dando una vuelta por la ciudad, pero ya todo estaba decidido y podían pasar un rato juntos. El gran duque accedió a jugar en la nieve. Se crearon dos equipos, con Elsa liderando el equipo de nieve. Al frente del equipo de lobos estaba el gran duque. Según las reglas del juego, capturar la bandera enemiga daba la victoria. Cuando se acabe el tiempo, gana el equipo al que le queden más participantes. Era imposible usar magia, armas mágicas, armas ordinarias. El jugador era eliminado si le caía nieve. Sir Gustav y su señoría no podían utilizar su mano de obra. Elsa entendió que en este caso su equipo tenía posibilidades de ganar. Los niños del patio estaban perdidos. No tenían el valor de lanzarle bolas de nieve al gran duque. James lanzó una bola de nieve y golpeó la cerca detrás de la cual se escondía uno de los niños. El duque le dijo que era inútil contenerse. Elsa observó desde un lado cómo interactuaban los niños, se alegró de que lograran hacerse amigos. Después de asegurarse de que los niños estaban bien, la duquesa estaba a punto de continuar el juego, pero cuando se dio la vuelta, se quedó paralizada. El gran duque estaba detrás de ella, un poco avergonzado. Elsa le preguntó si realmente haría esto. La niña olvidó por completo que James estaba entusiasmado con estas batallas y, por lo tanto, nunca se arrepentiría de ella. Elsa agarró todas las bolas de nieve y corrió directamente hacia el gran duque. La niña no se dio cuenta de la piedra. Tropezó con ella y cayó directamente en sus manos. Para la duquesa esta situación fue lo más incómoda posible, ya que debido a su torpeza cayó y también terminó encima del duque. Apareció el anfitrión del juego y le pidió a su señoría que abandonara el campo de batalla. Elsa inmediatamente comenzó a pedirle perdón a James por tan absurda situación. El duque estaba tranquilo, respondió que las reglas son las reglas. La niña notó que algo andaba mal con su marido. Él no se comportaba como de costumbre. Ella notó su cabello,
desordenado y más pálido de lo habitual, como si una preocupación oculta o un reciente evento estresante hubieran dejado su huella en él, algo que contrastaba con la pulcritud impecable que siempre lo caracterizaba, lo que aumentó aún más su inquietud por el extraño comportamiento de su marido. La atención del duque y su esposa fue atraída por el llanto de un niño. Uno de los niños cayó a través del hielo y gritó pidiendo ayuda. El gran duque y el pequeño Hugh inmediatamente usaron su magia y salvaron al niño. Ahora estaba a salvo. Elsa llegó a tiempo al niño y trató de usar su magia para ayudarlo. El niño le agradeció, pero le pidió que no desperdiciara su magia con alguien como él. El gran duque no entendió en absoluto tal petición. Declaró en voz alta que eran necesarios para proteger la ciudad y sus habitantes. Sus amigos acudieron en ayuda del niño y trajeron a su familia. Su amigo estaba muy preocupado. Le preguntó si se encontraba bien y dijo que necesitaba que lo calentaran de inmediato. El niño se sorprendió. Su amigo no estaba mojado para nada. Elsa sonrió. Su uso de la magia fue completado con éxito. Cuando llegaron los adultos, ella dijo que debían mostrarle al niño al médico. El hombre agarró bruscamente la mano de la duquesa y comenzó a agradecerle por salvar al niño. Los vecinos de la ciudad quedaron asombrados por el acto de este ciudadano. Intentaron transmitirle que frente a él estaba la esposa del gran duque. Para que el hombre no se avergonzara, Elsa se rió y pidió llamarla simplemente por su nombre. Ella le agarró con fuerza la mano. Luego la niña presentó a Wilbert, al bebé Hugh, y luego miró al gran duque. Todavía había algo mal con su cabello. Ella se acercó a él y lo revolvió. Luego presentó al gran duque James a los ciudadanos. La duquesa le susurró en voz baja a su marido que la disculpara. Ella solo quería alisarse el cabello. Elsa lo felicitó por el hecho de que no se veía nada con el cabello despeinado. James sonrió tímidamente y dijo que se alegraba de que todo terminara bien. Los vecinos de la ciudad también estaban contentos con el resultado de los acontecimientos. La duquesa estornudó ruidosamente. Uno de los hombres dijo que no podía permitir que se resfriara, así que era hora de regresar. Los residentes de un pueblo cercano encendieron un fuego e invitaron a la familia de Duke Miller a ir con ellos. Wilbert observó desde un lado mientras Elsa interactuaba y reía con el niño que habían salvado. Este extraño sentimiento lo invadió nuevamente. El niño se salvó, todos estaban felices, pero por alguna razón Wilbert solo sentía hostilidad. Sopló un fuerte viento que le quitó la bufanda al niño y se lo llevó. Su bufanda cubrió al gato. El animal comenzó a maullar fuertemente. Wilbert corrió tras él para devolverle lo suyo. El gato giró hacia un callejón. El niño tuvo que correr tras él. El animal empezó a correr en círculo y a maullar, porque el pañuelo le cubría los ojos y no podía ver nada. Finalmente pudo atraparlo. El gato tiró de su pata, atrapó el pañuelo con sus garras y lo rasgó. Wilbert se quedó solo en medio de una calle vacía con su problema. Se preguntaba qué hacer, aunque entendía perfectamente que tenía que ser fuerte, porque él era el próximo gran duque después de su padre. El niño se culpó a sí mismo por no haber hecho nada, simplemente quedarse de pie y observar cómo el gran duque y su hermano Hugh salvaban al jardinero. Su atención se centró en Snowbell, un árbol que había perdido una hoja que cayó a los... En el árbol había un cartel con palabras de agradecimiento a Emilia por haber nacido. El niño recordó que estos árboles fueron plantados en honor a algún evento. Prueba de que alguien te necesita. Wilbert empezó a pensar que no era Elsa la que sobraba en su familia. Antes de que el niño pudiera derramar una lágrima de tristeza, alguien corrió por detrás y lo abrazó con fuerza, repitiendo que si algo le pasaba al maestro, ella nunca se lo perdonaría. Wilbert le pidió a la niña que se calmara. Ella comenzó a sacudirlo, repitiendo que no podía calmarse. Casi se volvió loca al ver que el niño faltaba. El gran duque puso su mano sobre el hombro de su esposa y le pidió que se calmara, creyendo que sus sentimientos ya habían sido transmitidos a Wilbert. El caballero pidió disculpas a su señoría por las molestias ocasionadas. James explicó que no hubo ningún inconveniente, pero que estaban preocupados. Al notar la mirada triste del niño, el gran duque le pidió que le dijera si algo le molestaba. El propio Wilbert no entendía lo que le estaba pasando, pero dijo que quería plantar una campana de nieve en este festival. James tomó suavemente al niño por el hombro y le dijo que de ahora en adelante todos celebrarían juntos las fiestas familiares. El niño estaba muy contento con esta afirmación. Resultó ser importante para él. Finalmente llegó a tiempo el pequeño Hugh, quien también estaba muy preocupado por su hermano. Inmediatamente se apresuró a abrazarlo. Ayer pasaron muchas cosas, pero Elsa pudo escuchar las historias de diferentes personas, lo que significa la campana de nieve para ellos y, en general, sobre su vida diaria. Ella no se dio cuenta, pero hizo que el señor Wilbert se preocupara. Intentó ser madre para él, pero parece que eso no fue suficiente.
La niña comprendió que así no se convertiría en la verdadera esposa del duque. Elsa irrumpió en la habitación de Amber y le pidió que la convirtiera en su alumna. La mujer no entendió qué quería decir la duquesa con la palabra estudiante. Toda su gente era muy amable y cariñosa, pero Amber era la más despiadada. Una mujer podía evaluar desde fuera y, si elogiaba a la duquesa, podría convertirse en una digna esposa del duque. Amber sugirió que Elsa quería ganar confianza. La niña saltó asustada de que lo dijera en voz alta. La mujer comprendió que la señora era capaz de ganarse el corazón de los niños y de la familia en poco tiempo. Entendía el trabajo de las personas. Amber no podía confiar en ella, ya que fue enviada por el emperador. Elsa se tomaba muy en serio el cumplimiento de su deber. Quería que la mujer la educara bien. La duquesa prometió una asignación por aumentar la carga de trabajo, pero primero iba a preguntarle al gran duque sobre esto. Amber explicó que, dado el pago por el trabajo, todo en la casa está regulado por la dueña. No es necesario pedir permiso al amo cada vez. Toda la casa eran las manos y los pies de Elsa. Todos la obedecían. Con esperanza en sus ojos, la duquesa le preguntó a la mujer si eso significaba que aceptaba ser su maestra. Inclinando un poco la cabeza, Amber le pidió a Elsa que pensara en cómo la llamaría. La niña agradeció con gran alegría a la mujer, llamándola maestra. Amber pensó que incluso si esta chica es sincera con el maestro, todavía es demasiado inmadura para proteger este hogar y su familia. Esta sería una buena oportunidad para descubrir de lo que es capaz. Lo primero que empezó a decir la mujer fue que el trabajo del gerente también incluía cuidar la comida. En particular, esto era muy importante durante el duro invierno en Iceberg. Amber aconsejó estar más atenta si la duquesa quiere trabajar de forma eficaz. Gracias a la magia, el gran duque podía conservar los alimentos, pero la gente corriente no podía hacerlo. En este castillo almacenaban alimentos para casos urgentes en la ciudad. El anterior director caminaba a menudo por la ciudad, ocultando la vista, para evaluar la situación. Elsa inmediatamente tuvo la pregunta de por qué era imposible organizar un almacén de este tipo en la ciudad. Amber comenzó a explicar que, desafortunadamente, esto no es solo magia. Los residentes no pueden manejar magia de alto nivel, pero antes de que pudiera terminar de hablar, la duquesa la interrumpió. Quería decir que el anterior gerente tenía ganas de ayudar, ya que él iba hacia la ciudad, pero ¿por qué entonces no podían montar el mismo almacén en la ciudad? No le parecía imposible. A la mujer le resultó difícil responder a esta pregunta. En pocas palabras, la posición del gran duque era ahora inestable. Para proteger su estatus, no era deseable que el maestro actuara en contra de la voluntad del emperador. Elsa entendió que para que James fuera reconocido por el Estado, no podía usar magia para los residentes comunes. Amber explicó que proteger la casa ducal significa proteger el territorio de... La mujer ordenó a la duquesa que comprobara los detalles, ya que escuchó que ahora estaba estudiando historia. Amber no podía creer que la familia no se diera cuenta de lo profundamente que estaba pensando la amante. A Elsa se le ocurrió la idea de hacer comida enlatada. No podía usar magia, así que quería mantenerlo simple. Amber quedó muy sorprendida por esta solicitud. El primer día se dedicó a secar los alimentos. Se lo comió todo y le dio un plus a la niña, lo que no se puede decir de Wilbert, que ni siquiera tocó el pescado. Elsa trabajó en la fermentación. Ninguno de los niños apreció esto, ya que el olor era tan terrible que incluso Amber tuvo que usar una máscara. La duquesa dedicó el tercer día a la fumigación. El pequeño Hugh se lo comió todo e incluso Wilbert probó un trozo, aunque todavía no apreció el sabor del pescado. Finalmente la niña logró cocinar algo que tanto los niños como todos en la casa agradecieron: pescado empanizado y papas al horno. Incluso el frío Amber dijo que estaba bastante sabroso. Elsa estaba increíblemente feliz por su éxito, ya que normalmente esto podía llevar meses, pero ahora solo tomó unos días. La magia también era sencilla, y la duquesa podía manejarla. Si hay personas que saben usar la magia, al menos un poco, pueden hacer lo mismo. Entonces pensó que en este caso no le pasaría nada a la posición del duque. Sonriendo levemente, la mujer dijo que en ese caso, pensaba que la posición del gran duque estaría bien. Los elogios de Amber realmente la inspiraron y ya estaba empezando a tener ideas en la cabeza sobre con qué más podía experimentar. Amber llamó a la oficina del gran duque para informar lo que estaba sucediendo. Hoy era el día del informe de la semana. El informe en sí siempre se realizaba oficialmente. Elsa y James dormían en la misma cama, pero no había nada entre ellos, y el gran duque siempre se levantaba temprano. A ella no le importaba si dormían juntos o separados. Hoy fue un día especial para la niña, ya que hubo el primer informe después de que se convirtió en alumna de Amber. La doncella le dijo a Elsa que la mujer había llegado ahora a su señoría con una gran pila de papeles. Como estaría allí por algún tiempo, la duquesa podía prepararse bien. Fue la mejor decisión que fuera Amber quien vigilara a la duquesa. Elsa temía que la mujer pudiera decirle algo malo a su señoría,
porque fácilmente podría quejarse de su ama. La niña esperaba que no pudieran echarla simplemente, ya que toda la gente aquí era amable. Cuando el gran duque entró en la habitación, Elsa se puso muy nerviosa y frenéticamente le pidió que se sentara. El té ya estaba listo. James agradeció a su esposa por el saludo. La niña contó cómo empezó a trabajar en conservas y al final añadió que los preparativos para el festival iban bien. El gran duque lo entendió todo y le agradeció brevemente el informe. Elsa no esperaba que eso fuera todo lo que él diría. La duquesa estaba muy preocupada, pero aún así decidió preguntar sobre el informe que hizo Amber, si había algo interesante sobre ella. La mujer informó que últimamente había estado vigilando a la señora, pero no parecía que fuera una espía. Elsa tenía sus defectos, pero trataba bien a la gente del lugar y tenía todas las cualidades para convertirse en la administradora de esta gran casa ducal. Amber dijo que si la duquesa estuviera al lado del gran duque, sería un gran apoyo para él, y tal vez más que un simple apoyo. Todo lo que James pudo decirle a Elsa sobre el informe de la mujer fue que ella elogió sus esfuerzos. Mirando con ternura a su esposa, el duque dijo que pensaba que estaba bien. Admitió que él también, como hermano y como duquesa, debe utilizar la magia para la paz. James se dio cuenta de que Elsa no tenía absolutamente ninguna idea sobre su hermano. La niña inmediatamente comenzó a decir que todo estaba bien, para no crear una situación incómoda. La niña no podía creer que una persona que pone esa cara al mencionar a su familia sea el asesino de su hermano, y en general, todos los rumores sobre él eran una completa tontería. Con la mano en el corazón, Elsa le admitió a su marido que quería conocerlo mucho mejor y que estaría encantada de escuchar cualquier historia. La magia que el gran duque podía usar era para la belleza y para las batallas, no había magia que pudiera usar para las personas. En ese mismo instante, la niña tuvo una idea, tomó a James de la mano y se ofreció a probarla juntos. Usando su magia compartida, el duque y la duquesa crearon helados juntos. Se trataba de frappe y glace chanty, dulces nacidos en el territorio de Luzval. La comida duró poco, pero era perfecta para cualquier evento como obsequio. El gran duque estuvo de acuerdo, la idea no era mala, pero algo todavía lo confundía. Resultó que sus familiares no eran muy amigables. Hubo quienes no se reprimieron en su comportamiento. No es que hubo casos, pero James no pudo invitar ni a familiares ni a padres a la boda. Esta vez verán a Elsa por primera vez y lucirán de forma muy estricta. La niña les agradeció su preocupación y prometió pensar en cómo impresionarlos. Mientras estaban tomando el té, a Elsa se le ocurrió llamar al señor Wilbert y al pequeño Hugh. La duquesa estaba segura de que los niños definitivamente estarían encantados, porque el postre lo preparó el propio gran duque. James admitió que podía darles un regalo a los niños, todo gracias a Elsa, por lo que aquí se requiere una recompensa. La niña quedó muy sorprendida por sus palabras, estaban casados, y no valía ninguna recompensa que ella lo ayudara. El gran duque creía que precisamente por eso valía la pena, ya que el hermano mayor siempre hacía regalos a su cuñada, llamándolo agradecimiento. El padre hacía lo mismo, trayendo siempre regalos para su madre. Elsa llamó muy amable a la familia de su marido. James nunca lo tomó en serio, pero parecía que era verdad. La niña pensó en que podía pedir como recompensa, pero era muy difícil. Su niñera la recogía a menudo, en esos momentos estaba increíblemente feliz. Elsa entendió que no podía pedirle esto al gran duque. Sin decir una palabra, James se levantó y agarró a la chica con fuerza por la cintura. Elsa estaba completamente desconcertada por la situación. Al observar la reacción de su esposa, el duque pensó que se había equivocado en su deseo. En ese mismo momento tomó a Elsa en sus brazos y luego le preguntó si había pensado correctamente. La niña se dio cuenta de que su marido iba a repetirlo hasta hacerlo bien. Estaba terriblemente avergonzada de haber recibido tal premio del gran duque. Elsa no podía entender por qué todo era así, ya que el propio James le dijo que no tuviera esperanzas en él. Realmente la reconoció, lo que significa que ahora su relación será como la de marido y mujer. Elsa no estaba en absoluto preparada para este giro de los acontecimientos. James dijo que hoy llegaron tarde y que deberían irse a la cama. Ella no entendía en qué estaba pensando ahora. El señor se despertó con la noticia de una situación urgente. Llegó un mensaje de que los padres del gran duque habían llegado a Lummi Village y que llegarían a la mansión después del almuerzo, que fue antes de lo planeado. Además de esta noticia, también se dio la orden de destruir a un grupo de bandidos. Están cerca de un pueblo vecino, no todo es tan malo, pero considerando el festival que se avecina, es mejor resolverlo hoy. Elsa fue invadida por el pánico, no tuvo tiempo de prepararse en absoluto. La duquesa leyó la lista de cosas por hacer para hoy. La primera prioridad era reunirse con los padres de su marido, la segunda era la preparación y su trabajo, y más importante, fue la recepción de los padres de James. El gran duque le pidió a la niña que no se esforzara,
ya que él ya estaba acostumbrado a prepararse para el trabajo. En lo que Elsa tenía que pensar era en los padres del gran duque. James ordenó al mayordomo y a Amber que le dieran a su esposa los documentos que les pidió, con una lista de lo que les gustaba y lo que no les gustaba a los padres. Si Wilbert no se equivocó al decir que a la abuela le encantaba el bacalao, le preguntó a Elsa si podía cocinar algo parecido a lo de la última vez. El gran duque dijo que los médicos recomendaron a su madre que se abstuviera de ese tipo de alimentos. El duro invierno aquí afectó negativamente a su salud, por lo que la duquesa vivió donde hacía calor. Elsa inmediatamente tuvo una pregunta. Le preguntó a su marido qué estaba haciendo. Resultó que se estaba preparando para una tarea. La niña estaba confundida por una gran cantidad de cosas y demasiadas inusuales. James explicó que si caminaban por la ciudad, podrían ser notados y que usar magia no era la mejor idea. Por eso iba a ir solo. Elsa también se interesó por el tema del alojamiento. Ella creía que dado que se trataba de una tarea del emperador, no debería ser un problema para el gran duque. Resultó sencillo. James se iba a dormir a la calle. El duque estaba convencido de que trabajan para los residentes y, por lo tanto, no tienen derecho a interferir en sus vidas. Elsa no podía creer que una persona tan amable fuera llamada un asesino cruel, e incluso que la usaran como quisieran. La niña todavía no sabía mucho, pero fuera cual fuera el motivo, el trato dado a su marido fue demasiado injusto. La duquesa se dio cuenta de que ahora era el momento de pedirle perdón a James por todo este tiempo que había estado protegiendo a los habitantes de Iceberg y ella había sido grosera con él. Ella le pidió que se concentrara en la tarea y ella misma se encargaría del resto. Wilbert estaba muy inspirado. Le dijo a su padre que Elsa aún no sabía mucho, pero que él, Hugh y la familia la apoyarían. Todos los motivos para confiar en su familia. El pequeño Hugh se acercó a la duquesa con su petición. Los duques llegaron al ducado. Elsa saludó a los caballeros y les dijo que estaba encantada de conocerlos. Dando un paso adelante, la niña se presentó y dijo que era la esposa del señor James. Ella prácticamente no recibió ninguna reacción en respuesta. Baby Hugh y Wilbert también saludaron a sus abuelos. El hermano menor le entregó una especie de paquete y dijo que era para los abuelos. Era una tarjeta que Hugh hizo él mismo. Decía que era un día festivo en honor a la reunión, y bienvenido de nuevo. La duquesa agradeció a sus nietos por tan lindo regalo. Se sintió halagada. James se sorprendió porque no sabía nada sobre las próximas vacaciones. Elsa inmediatamente aclaró a todos que el deseo de organizar una sorpresa pertenecía al señor Hugh, y ella solo lo ayudó a darse cuenta. La duquesa entregó a su marido el talismán del sol que habían elaborado junto con los niños. Admitió que hubo un tiempo catastróficamente pequeño, pero le pusieron el alma. Elsa también dijo que habían preparado muchas cosas deliciosas y que James definitivamente necesitaba probarlo todo. Antes de que la niña tuviera tiempo de terminar de hablar, el gran duque le tomó la mano y ella pareció dejarla sin aliento. Antes de que pudiera decir lo que iba a decir, su madre preguntó si su hijo tendría algo de tiempo para hablar. Elsa llamó la atención sobre los niños, que sostenían carteles en sus manos, para que la niña saliera rápidamente de aquí y se fuera a casa con ellos. Soltó la mano del duque y dijo que ella y los niños entrarían. La niña pidió a su marido que tuviera cuidado y le deseó un buen viaje. Todo este tiempo, Elsa estuvo pensando en lo que su señoría quería decir. Los niños sintieron lo preocupada que estaba la duquesa cuando los padres de su marido se reunieron. Wilbert intentó calmarla diciéndole que, al entrar al comedor, la mirada de la niña se posó en un extraño que estaba comiendo comida de la mesa. El desconocido miró a Elsa y le dijo que aún no la había visto. La duquesa tenía una pregunta similar, pero Wilbert estaba muy enojado porque esta chica volvió sin invitación. El niño comenzó a ahuyentar a la niña, repitiendo que su señoría no estaba aquí y que ella no tenía nada que hacer aquí. Parece que ella no iba a irse, creyendo que le estaban tratando con demasiada dureza, aunque era un familiar. Acercándose a Wilbert, el extraño le preguntó si había entendido correctamente que quería arruinar su relación con James. La niña estaba indignada porque el niño la molestaba, aunque ella y el duque habían prometido casarse. El niño no retrocedió, reprochándole que fue ella quien decidió el tema de la boda. La niña fue muy persistente y exigió que trajeran a James. Los padres entraron al comedor y mi madre notó que Irma también estaba aquí. La niña inmediatamente fingió estar feliz y que estaba muy contenta de ver al señor Stefan y a la señora Evelina. Elsa se quedó clavada en el lugar, no podía moverse, ni siquiera podía pensar que había quienes agradaban al señor James, aunque él directamente le dijo que no tuviera esperanzas. Fanoman Thomas se acordó de Elsa. Prestándole atención le preguntó en voz alta quién era. Antes de que la duquesa tuviera tiempo de responder algo, el señor Stefan dijo que por orden del emperador, esta niña se convirtió en la esposa de su hijo y su nombre era Elsa. Irma no se molestó en absoluto por lo que escuchó, al contrario, declaró con entusiasmo que la duquesa era una espía. Elsa intentó decir que no era así,
pero esta chica ni siquiera quería escucharla. Le dijo a Elsa que no era nada adecuada para el papel de duquesa, y si entendía esto al menos un poco, la dejaría ir a algún rincón. Wilbert inmediatamente salió en defensa de ella, bloqueando a la niña consigo mismo. Dijo que todo eso no era cierto y Elsa era uno de ellos, ella era su familia. El pequeño Hugh inmediatamente tomó su mano, demostrando con toda su apariencia que estaba muy enojado por lo que dijo Irma. Todos en casa también se pusieron del lado de Elsa. La niña se dio cuenta de que había un gran equipo detrás de ella llamado su familia. Armándose de valor, se presentó nuevamente, que se llamaba Elsa y era la esposa del gran duque. Ella no conocía el pasado de su marido, pero podía preguntarle al respecto, así que decidió no preocuparse por eso. Elsa dijo en voz muy alta que quería saber qué mujer era adecuada para el papel de duquesa. Irma se enfureció y empezó a gritar que aquello era una completa idiotez. Dando un paso adelante, Evelina dijo que como ese fuera el caso, ella enseñaría. Elsa no podía creer lo que oía que la madre de su marido le iba a enseñar. La señora Evelina lo confirmó y agregó que si no entiende algo, puede preguntarle sobre todo. La duquesa estaba muy feliz. Comenzó a agradecer a la dama, porque la niña ni siquiera podía soñar con tal cosa. Evelina se rió dulcemente y dijo que era como si la estuviera preparando para ser novia. Se decidió comenzar tan pronto como terminaran las vacaciones. Irma no se quedó perdida, levantó la mano y pidió enseñarle a ella también, asintió la señora Evelina. Un brillo de villana comenzó a jugar en sus ojos, señalando con el dedo a Elsa. Dijo que le mostraría cómo ser una verdadera duquesa. La niña se limitó a responder que esperaría con impaciencia, lo que enfureció aún más al invitado no invitado. La diferencia entre estas chicas fue que Irma confiaba en que ganaría, mientras que Elsa se prometió a sí misma y a los chicos esforzarse mucho. Lo primero en el plan de formación de doña Evelina fue el piano. La duquesa tocó la canción, pero la madre de su marido no la reconoció. Los chicos inmediatamente dieron señales de que el ritmo era extraño y, luego vinieron los bailes. Elsa tampoco se distinguió mucho. Irma empezó a gritar que era completamente incompetente, acusando a la chica de que no sabe hacer nada de nada, reprochándole que definitivamente el emperador lo subestima, ya que la envió para ser la esposa del gran duque. Con absoluta calma, la duquesa estuvo de acuerdo en que el emperador era cruel. La señora Evelina también apoyó a la niña, diciendo que lo cierto es que la música imperial es diferente a la de ellos. La mujer decidió que Lady Auce estudiaría. La señora le hizo un comentario a Lady Uma de que no había corregido los lugares que había señalado por error. La chica miró hacia abajo y se disculpó, no tenía otra opción. Elsa elogió su baile, calificándolo de muy hermoso, y la forma en que la señora mostraba sus pechos, admitiendo que de su parte, siendo niña, era muy inepto. Este halago enfureció mucho a Irma. Inmediatamente advirtió a la duquesa que no la ayudaría y que nunca cedería ante ella. A esta persona no le importaba qué tipo de persona fuera Elsa, porque el puesto de duquesa estaba en juego. Al día siguiente las niñas aprendieron a coser. La señora Evelina valoró mucho el trabajo de la duquesa y preguntó quién le enseñó. Un poco avergonzada, la niña respondió que hacía todo según las reglas. Lady Irma no lo consiguió. Sí, no fue fácil, pero para la duquesa era muy importante. Era una técnica con la que conquistar el corazón de un hombre. La señora Evelyn le habló de esto a la niña desde muy pequeña. Elsa sugirió a la señora que probara primero con flores pequeñas, ya que no eran tan difíciles. Esta propuesta enfureció a Irma. Ella comenzó a gritar que ya era suficiente. La niña estaba segura que la duquesa se estaba divirtiendo burlándose de ella. Elsa explicó que simplemente estaba contenta, porque venía de un nivel inferior y no tuvo la oportunidad de aprender muchas cosas y salir al mundo. Así que estaba emocionada no solo de poder aprender, sino también de poder interactuar con alguien de su edad. Su estado de ánimo mejoró inmediatamente tan pronto como la niña pensó en cómo sería tener amigos. Irma consideró esto una completa tontería. Elsa estaba a punto de disculparse cuando la señora le tapó la boca con la mano. Con ira en su voz, dijo que no la perdonaría si se atrevía a disculparse ahora. La señora Evelina estaba muy interesada en observar a las niñas, de momento las llamaba amigas. Con una sonrisa maliciosa, la mujer dijo que en ese caso no podrían evitar los temas amorosos. Los niños iban a entrar al salón donde estaban todas las damas, pero su abuela les prohibió entrar allí a partir de ese momento y los mandó a jugar con su abuelo. Después de pasar su brazo por los hombros de las niñas, la señora Evelina sugirió iniciar una conversación muy interesante. Lo único es que le faltaba algo para completar el cuadro. Agitando los dedos, las criadas aparecieron inmediatamente en la habitación. La señora les susurró algo al oído y las chicas se marcharon. Solo una palabra de la madre del gran duque y la habitación se transformó en un segundo. La señora Evelina estaba satisfecha consigo misma. Excelente comida, maravilloso ambiente, hermosa magia. Solo quedaba hablar de amor.
La primera pregunta fue para Lady Elsa. La mujer preguntó qué tipo de hombres le gustaban. La niña cayó en un estupor sin saber qué responder, pero la señora no se quedó perdida. Preguntó cómo le parecía James. Todos los dulces y buenos momentos asociados con el gran duque inmediatamente aparecieron en la cabeza de la duquesa, pero ella no podía contarlo, por lo que dijo que aún no podía responder a esta pregunta. La señora Evelina sugirió que la niña no podía contestar, ya que había pasado poco tiempo, ya que el gran duque era un hombre ocupado y no pasaban mucho tiempo juntos. Elsa admitió que cada día encuentra algo nuevo en él. Por ejemplo, recientemente su cabello no estaba particularmente peinado y se parecía al señor Hoop. Cuando notó esto, la reacción fue linda. La madre notó cómo esta niña miraba bien a su hijo, por lo que él fue indulgente con ella. Irma intervino en la conversación y agregó que si hablamos de esto, entonces el gran duque también es indulgente con ella. La niña se jactó de que ella y Jamie habían estado intercambiando opiniones durante mucho tiempo. Conocía sus hábitos y también lo que le gustaba. La señora Evelina recordó que a su hijo e Irma les encantaban los dulces y solían pelear por ellos como gatos. Esta era la primera vez que Elsa escuchaba que al señor James le encantaban los dulces. Su amigo de la infancia confirmó que así era, al igual que la fruta, pero su favorito era el chocolate dulce. Irma le reprochó a la muchacha que no sabía nada de esto, y que una muchacha imperial y no un dulce amor no eran adecuadas para él como pareja, pero sí una duquesa como ella que podía entenderlo. La señora Evelina concluyó que Elsa sería una excelente pareja para su hijo. Mirando a la duquesa por debajo de su frente, la mujer le preguntó si no amaba a James. Era divertido charlar así sobre el amor, pero el amor a menudo se interponía en el camino. Evelina concluyó que se trataba de una duquesa honesta y trabajadora, pero poco propensa al amor, y para ella esta era la opción ideal. Elsa no podía decir que amaba a James ahora, pero a medida que lo conoció mejor, notó su amabilidad. La muchacha afirmó insistentemente que quería conocer mejor al gran duque, aunque no fuera la duquesa ideal. Irma empezó a enojarse. Consideraba que la pareja de James era completamente incompetente, pero él mismo era un excelente duque. Elsa estaba completamente de acuerdo con la chica, pensaba que el caballero era muy genial, ahora solo estaba estudiando, pero ¿cómo iba a pensar que antes que ella él se las arreglaba todo por su cuenta? Irma coincidía con ella en este sentido, pero creía que la duquesa no se daba cuenta de que su Jamie no solo ocupaba toda la casa, sino también esto y más. La madre se dio cuenta de que su hijo ya no estaría solo. El gran duque permaneció en la puerta, sin atreverse a entrar, y escuchó lo que su esposa decía de él, lo amable que era, como la cubría con una manta por las noches. La conversación se interrumpió. Elsa dijo que le interesaban los niños y que iría a ver cómo estaban. James se dio cuenta de que las cosas estaban mal, ahora la puerta se abriría y todos lo verían, lo más importante, entenderían que estaba escuchando a escondidas. Antes de que tuviera tiempo de esconderse en algún lugar, la puerta se abrió y salió su esposa. La niña se alegró mucho de que el caballero regresara sano y salvo. Elsa se dio cuenta de que había escuchado toda esta conversación. Las damas salieron corriendo de la habitación, la madre saludó a su hijo, se alegró de que regresara antes de lo planeado. Irma también se alegró de ver a Jamie. La reacción del gran duque no fue la misma que la de su amiga de la infancia. Frunció el ceño y le preguntó por qué había vuelto sin preguntar. Elsa era increíblemente tímida, porque todo lo que las chicas decían de él lo hacían desde el fondo de su corazón. Dirigiéndose a James, Irma dijo que tuvo una conversación con él. El caballero no tenía tiempo para ella ahora. Ahora iba a enviar un informe al emperador y le pidió a su esposa que le preparara el suyo esta noche. Al mirar a los ojos del duque, Elsa recordó las palabras de su madre de que el dulce amor en la realidad a menudo interfiere, y como el propio James le dijo que no esperara amor de él. La niña fue advertida de todo, pero debido a estas conversaciones todavía sentía dolor. La duquesa pidió permiso a Irma y a la anfitriona para despedirse y preparar el té. La niña tenía que comportarse con dignidad, esa era la regla para poder permanecer en esta casa. James agarró a la niña por la cintura y la detuvo, repitiéndole una vez más a su madre e Irma que ella era su esposa, pero les pidió apoyo para ella como familia. El amigo de la infancia, claramente descontento, le preguntó a Jamie si estaba seguro. El duque repitió una vez más que Elsa era su esposa y nadie más podía convertirse en ella. Tratando de contener las lágrimas, Irma se rió a carcajadas, reprochándole al duque que debería haberles presentado a esta chica antes. Después de todo eran familia. Con sus ojos brillando de felicidad, Elsa dijo que eso significa que ellos también son su familia. La señora Evelina notó que mientras ella estaba fuera, el hijo menor se parecía cada vez más a Bert. James agradeció a su madre por esas palabras. Elsa le dijo a su marido que había recibido lecciones de su madre mientras él estaba fuera y comenzó a demostrar el baile que había aprendido. Con una sonrisa en su rostro,
El gran duque respondió que no tenía por qué preocuparse. Su esposa le preguntó cómo iba su trabajo. James respondió que todo salió bien. Los soldados estaban contentos con la comida. Gracias a esto el trabajo fue mucho mejor. Elsa se alegró de ser útil. A la chica no le gustó que el gran duque respondiera tan brevemente. Estaba muy interesada en saber si los chicos estaban heridos, quiénes eran estos bandidos y todos los demás detalles. Elsa preguntó si el señor James se había bañado. La respuesta fue que sí. Un segundo después se avergonzó. Se disculpó porque el olor persistía e inmediatamente decidió dormir en otra habitación hoy. Su esposa inmediatamente agarró su mano para detenerlo. Era su cabello. Simplemente se sentía avergonzada de que cada vez que lo lavaba lo peinaba. Elsa cambió de tema, diciendo que había calentado la manta y que él podía descansar tranquilo. James decidió beber algo e irse a la cama. La niña se ofreció felizmente a prepararle una bebida. Al quedarse solo consigo mismo, el gran duque pensó que la duquesa ideal es aquella que le es indiferente y hace su trabajo con claridad. Elsa no tenía desventajas, pero era exactamente lo opuesto a la duquesa ideal que él pensaba que sería. Pudiera perderse en sus pensamientos. Su esposa entró en la habitación, disculpándose por la espera, sosteniendo una bandeja de café suizo en sus manos. El gran duque percibió un olor muy familiar. No era café suizo, sino chocolate caliente. Le preguntó por qué había traído una bebida completamente diferente. Elsa dijo con insistencia que quería chocolate caliente y decidió conocer los gustos de su marido. Le pidió a James que le contara sus gustos, porque hay diferentes tipos de chocolate. Después de pensar un momento, el gran duque dijo que le gustaba el café oriental. Elsa se sorprendió y le preguntó por qué estaba interesado en el chocolate en ese momento. Sabía que no estaba equivocada. Después de todo, al señor Berta le encantaba el café. Pero entonces, ¿por qué mintió James? Hubo una pausa incómoda entre ellos. La chica dijo que el chocolate ya se había enfriado y estaba a punto de ir a calentarlo. El duque tomó un sorbo y dijo que era dulce, pero sabroso, admitiendo que antes había bebido aún más dulce. Al chocolate le agregué mucha nata y miel. James olió un aroma desconocido. Era naranja y ron, que Elsa añadió a su café. Era la primera vez que intentaba esto, pero dijo que era como una niña, también alegre y enérgica. Después de tomar unos sorbos más, James dijo con expresión feliz que le gustaba. Elsa dejó caer la jarra y la taza de chocolate caliente de sus manos. El gran duque logró atrapar a la niña y la copa, y también usó magia para congelar la jarra para que no se quemara. Se decidió irse a la cama. Elsa inmediatamente se durmió y James decidió leer más antes de acostarse. La niña tuvo un sueño. Comenzó a dar vueltas en sueños y a repetir el nombre del gran duque. Ajustó la manta para su esposa, recordando sus palabras de que él es muy amable y siempre endereza su manta. Después de eso, James se fue a la cama. A la mañana siguiente, Elsa estaba terriblemente agotada. Esa noche no durmió nada. Comprendió que no podía relajarse mientras continuaban los preparativos. La niña adquirió conocimientos e inmediatamente aplicó lo que había aprendido en preparación para la fiesta, recibiendo cada vez menos cruces de Amber. De la nada apareció Irma, quien burlonamente preguntó si Elsa lo iba a colgar. En sus manos estaba la estrella que había hecho la duquesa. La niña admitió que estaba pensando en colgarlo en el pasillo. Unos segundos más tarde, Irma ajustó la creación de su ama. Elsa quedó encantada con lo que sucedió al final, pero el invitado no invitado creyó que sin ella era imposible saber qué hubiera pasado. Los niños también continuaron con sus preparativos. Solo quedaba una cosa. Irma preguntó a la duquesa cómo fue su actuación. La amiga de la infancia del maestro nunca había visto la magia de Elsa, y como ella era de una gran familia, pensaba que su magia era hermosa. La duquesa en ese mismo segundo sacó una poción con un potenciador mágico y se bebió casi. La niña lo intentó. Irma estaba en completo shock. Ni siquiera podía imaginar cómo saldría la niña. La señora Evelina también se limitó a reír. Los chicos aparecieron de la nada y se les ocurrió un plan secreto. Más precisamente, un plan llamado que todos lo intentarán por el bien de Elsa. La duquesa lloró de felicidad. Simplemente estaba en el séptimo cielo de felicidad por estar rodeada de gente tan maravillosa. En los tiempos modernos, cuando hace mucho tiempo el continente estaba dividido en imperios, los aristócratas demostraban su posición mediante los resultados de las batallas. Se formó esa cultura y los propios aristócratas perfeccionaron las técnicas. Desafortunadamente, Elsa no tenía ni teoría ni práctica. El manejo de peces no contaba. El niño le pidió a la niña que extendiera su mano hacia adelante, y cuando lo hizo, de su mano salió fuego, lo que la sorprendió mucho. Todo lo que quedaba era demostrar que era ella quien estaba usando magia. En opinión de Wilbert, esta era la única salida. Elsa no iba a correr ese riesgo de engañar a todos. Irma estuvo completamente de acuerdo con ella, considerándolo una mala idea.
Pidió a la duquesa y a la cocinera que volvieran a repetir como era necesario demostrar. Elsa ni siquiera podía fingir que estaba usando magia. Irma también notó que no es muy bueno tomar la magia de los sirvientes, ya que el tipo de magia que usan el duque y los sirvientes es completamente diferente. Los chicos y todos los presentes se dieron cuenta de que aquello era un fracaso. Elsa se esforzó mucho, pero la magia no era para ella. Solo hubo una vez en la que recibió una invitación y le pidió permiso a su madrastra para participar. La madrastra dijo que solo la llevaría cuando aprendiera a usar magia. A partir de ese día, Elsa entrenó en cada oportunidad, pero todo fue en vano. Finalmente llegó el día en que empezó a salir bastante. La niña inmediatamente corrió hacia su madrastra y su hermana para demostrarle sus habilidades. Chloe expresó su descontento y dijo que se moriría de vergüenza porque su pariente solo era capaz de algo tan pequeño. La madrastra abrazó a su pobre hija y le dijo que nunca le haría daño. Entonces Elsa se quedó mirando por la ventana, siguiendo el carruaje que partía hacia el evento. Sabía que todavía había muchas maneras diferentes. Solo tenía que intentarlo. La niña pidió ayuda a todos en casa para que la ayudaran a aprender magia. Todos demostraron quién podía hacer qué y Elsa intentó repetirlo después de todos. Como resultado, la niña estaba bastante agotada. La duquesa estaba extremadamente molesta porque obligó a todos a ayudarla, pero nada funcionó para ella. Wilbert declaró con orgullo que ella era su familia y que era lógico que la ayudaran, por lo que no tenía nada de qué disculparse. El pequeño Hugh abrazó a la niña y le dijo que gracias a ella aprendió mucho. Momentos así eran muy valiosos para Elsa, dada su infancia, que pasó completamente sola. Quizás el resultado no era visible ahora, pero la duquesa hizo grandes esfuerzos. Mañana era el cumpleaños del señor James y el examen de Elsa. Estaba muy preocupada si sería aceptada. Estaba a punto de comprobar algo más cuando el gran duque se acercó sigilosamente detrás de ella y asustó a la niña. Le sorprendió que su esposa no estuviera durmiendo, aunque ya era bastante tarde, sobre todo porque Amber James se enteró de que el trabajo había terminado hacía tiempo. La niña inmediatamente comenzó a poner excusas diciendo que simplemente estaba repitiendo el baile y que no estaba espiando en absoluto. El gran duque respondió tranquilamente que no sospechaba nada de ella. Sin embargo, creía que era mejor que ella fuera a acostarse a descansar. Elsa admitió que no podía dormir porque todavía no lograba calmarse. James se ofreció a ayudar a su esposa, ya que el baile necesitaba una pareja y él estaba feliz de serlo. La niña empezó a negarse, pero el gran duque insistió en ello, argumentando que él era su marido y esa era su responsabilidad. Habiendo perdido un poco el equilibrio, Elsa volvió a caer en los brazos de James. La niña se disculpó, citando el hecho de que ahora todas sus fuerzas iban a sus piernas. El gran duque creía que esto no tenía nada de malo, era solo entrenamiento. Resultó que a James se le daba bien bailar, y le gustaba este tipo de actividades antes. Muchas veces tenía que ser la pareja de Irma. A la mañana siguiente, Elsa fue reunida para el evento. La niña era increíblemente hermosa. Irma decidió preguntarle si amaba a James. Inmediatamente tranquilizó a la duquesa y dijo que no amaba al duque en absoluto, por lo que no era necesario prestar atención a tales preguntas. La niña empezó a decir que nacieron en la misma familia y tienen la misma responsabilidad, aunque esto es un poco problemático. Irma asumió que Elsa era tímida con ella. Sería mentira si la duquesa respondiera que no se avergonzaba en absoluto de la chica, pero la cuestión era que ella no sabía qué era el amor. Elsa ha soñado con la familia y el amor. Probablemente por eso cuando le dijeron que no esperara amor, se sintió un poco triste. Con la llegada a esta casa, cada día de la niña se volvió feliz. No quería romper todo, pero quería parecerse más a una duquesa, incluso si no hay amor. Después de practicar un poco, James notó que su esposa se había acostumbrado. Este fue el caso. Gracias al gran duque, le resultó más fácil hablar. Elsa le admitió sinceramente que era realmente genial, aunque al principio pensó que era una persona aterradora, pero en realidad resultó ser amable y puede hacer cualquier cosa. Habiendo tropezado un poco, su capa salió volando de los hombros de la niña. La duquesa decidió contarle a James que el día que regresó de su misión, ella y Lady Oma hablaron mucho sobre él. Ella decidió calmarlo inmediatamente, diciéndole que estos no eran sentimientos de amor en absoluto y que no tenía nada de qué preocuparse. El gran duque recogió la capa de su esposa y se la volvió a poner con cuidado. Elsa le agradeció con alegría en sus ojos. Ya era tarde y James sugirió irse a la cama, ya que mañana era un día muy importante para la duquesa. La niña le agradeció la actividad, pero el duque creyó que solo hizo lo que debía haber hecho. La pareja se deseó buenas noches y se dirigió a sus habitaciones. Unos segundos después, Elsa corrió hacia él, lo agarró de la manga de su chaqueta y le pidió que esperara. James miró a la niña con recelo y le preguntó qué pasó. Señaló el reloj y dijo que acababa de dar la medianoche. Con una sonrisa feliz en su rostro,
Elsa felicitó a su esposo por su cumpleaños. El gran duque agradeció a la muchacha su sensibilidad. Después de desearse buenas noches una vez más, la duquesa se dirigió a su habitación, pensando que todo debería salir bien mañana. Todos los invitados ya se estaban reuniendo, pero los chicos no sabían a dónde había ido Elsa. Wilbert y Hugh fueron a su habitación para apurarla. Una chica increíblemente hermosa se paró frente a él. Los chicos se congelaron ante lo que vieron. Con incertidumbre en su voz, la niña les preguntó cómo era y si se avergonzarían de ella. El pequeño Hugh se acercó a la niña y la abrazó fuertemente, diciéndole que era muy hermosa y que le gustaba su imagen. Wilbert decidió ocultar sus emociones de admiración y les murmuró que se dieran prisa. El señor Stefan aceptó las felicitaciones por el cumpleaños de su hijo. Un hombre se acercó por detrás y felicitó a su hermano. El señor Steven no estaba muy feliz de ver a su hermano Benedict. Benedict se rió y preguntó si esta vez podría ser que el heredero de su familia tuviera mala salud y estuviera ausente. Con una sonrisa en su rostro, preguntó qué clase de esposa tenía su sobrino. Si hablamos de su familia, entonces esta magia. Las personas pueden continuar existiendo solo gracias a una magia fuerte. Benedict estaba muy interesado en lo que la esposa de James era capaz de hacer. También escuchó algunos rumores de que la esposa del gran duque no era nadie antes. Al escuchar cómo hablaban de su amada Elsa, el pequeño Hugh dejó caer su juguete de sus manos y cayó a los... El hombre notó cómo había crecido el niño. Se rió a carcajadas, reprochándose que antes el niño ni siquiera podía hablar, y estaba seguro de que nada había cambiado. El niño se limitó a sonreír ante sus palabras, pero no respondió. La esposa de Benedict inmediatamente lo reprendió por atreverse a ofender a un niño tan amable. Levantando su mano en el aire usando su magia, el pequeño Hugh gritó en voz alta que era bienvenido a su festival.